Hola, queridos amigos, la Sociedad Mexicana de Oftalmología contigo en nuestro cuarto día de máxima oftalmológica por única vez. Una máxima revisión con profesores de máxima calidad para una academia máxima. Lo que tú querías, máxima oftalmológica es hoy para todos. Y tenemos los temas de oftalmopediatría y neurooftalmología. 10 especialidades en 10 horas. El repaso que esperabas. Cada día 2 especialidades. Así que únete con nosotros porque es una gran oportunidad para tener toda la información más puntual, más actualizada, muy concreta, para que lo tengas presente de cada tema en la vida diaria y en tu actividad académica. La Sociedad Mexicana de Oftalmología contigo, así que solamente nos queda el día de mañana. Bienvenidos a todos, para mí es un placer poderlos saludar y volver a agradecer al comité organizador y a nuestros queridos profesores. Y ahí están Rosana, Sandy, Maricruz, Priscila, Regina, hoy Luis Javier, Vanessa, Stephanie, hoy Tami y Luis Porfirio. Todos haciendo un gran esfuerzo para que ustedes tengan este gran evento de máxima oftalmológica patrocinado por el Laboratorio Green, a quien les agradecemos porque además tendremos el Máxima R3 en la próxima semana por invitación. Y por supuesto la administración y coordinación de Samenis y de la administración de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. El día de hoy, jueves 3 de agosto, vean que tenemos un programa muy bonito con temas complejos de máxima en oftalmopediatría, aportado por el doctor Luis Javier Cárdenas, y máxima en neurooftalmología por la doctora Tamar Gómez. Vayan haciendo sus anotaciones porque después vendrán las preguntas y ustedes podrán practicar y ver qué tan hábiles podrían ser contestando esas preguntas. Bien, pues entonces, sin más, yo dejo de compartir para poder darle la bienvenida a Luis Javier, querido. Adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia, Rosana, todo el comité organizador, de verdad que híjole, hasta el nombre, qué impresión. Está increíble, máxima y también máxima porque de verdad que a los profesores creo que el hecho de resumir lo que vamos a platicar en una hora, bueno, pues también ha sido un máximo, ¿no? Porque estamos poniendo los puntos más importantes para poder compartir con ustedes. Entonces, pues sin más, y para no comerme el tiempo de nadie, voy a empezar. Bueno, vamos a empezar primero con malformaciones oculares. Vamos a hablar ahorita, cuando hablemos de glaucoma, vamos a ver otro tipo de malformaciones. Entonces, ahorita vamos a hablar de, primeramente, microoftalmos, nanoftalmos, y anoftalmos. Y cuando veamos lo de glaucoma, vamos a hablar del resto de los defectos, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas malformaciones en las cuales el ojo está chiquito y tiene algunas otras alteraciones o no está presente, es el resultado de la detención del desarrollo ocular durante la gestación. Afortunadamente, es esporádica, puede ser tanto autosómica dominante como autosómica recesiva, y siempre tenemos que buscar enfermedades sistémicas, genéticas o algunas otras causas. Es decir, siempre que veamos un paciente que tiene este tipo de malformación, de hecho, yo absolutamente siempre que encuentro algún tipo de malformación, siempre, por favor, hay que mandarlo a genética, ¿de acuerdo? Entonces, esta clasificación es de 1964 y recordamos que nanoftalmos es un ojo pequeño, ¿de acuerdo? Sin anomalías morfológicas. ¿Y cómo recordarlo? Bien fácil. Nano, enano. No se les olvida, nano, enano. Entonces, nanoftalmos es un ojo pequeño sin ningún tipo de anomalía, aunque esto lo vamos a entrecomillar porque ahorita vamos a seguir viendo que sí puede ser que exista algún tipo de malformación. Tenemos también un microoftalmos que puede ser con coloboma, es decir, un cierre incompleto de la fisura embrionaria, y un microoftalmos completo, que es el que no está relacionado al cierre de la fisura, pero asociado con anomalías sistémicas y otras malformaciones. Estos tres se van a caracterizar por tener una cámara anterior pequeña y una longitud axial corta. Recordemos, y algo bien importante, que cuánto mide el eje anteroposterior. Ojo aquí, cuánto mide el eje anteroposterior de un recién nacido. Entre 16 y 17 milímetros, depende de la literatura que leamos, ¿de acuerdo? Pero más o menos entre 16 y 17 milímetros es la medida del ojo del pequeño al nacer. Afortunadamente tenemos una muy baja incidencia de estos pacientes y la etiología pues es desconocida, es decir,
sabemos que existe una alteración embrionaria, pero no sabemos por qué se produjo esa alteración embrionaria. Bien, en los pacientes con anoftalmos, a pesar de que nosotros decimos que es un ojo enano, es decir, es un ojo que solamente es un ojo pequeño, obviamente puede haber defectos refractivos porque es un ojo más pequeño de lo normal, es un ojo exageradamente hipermétrope y entonces puede haber una mala agudeza visual. Normalmente lo vamos a encontrar de manera bilateral. Van a tener los pacientes una hendidura palpebral pequeña. Aquí recordar la diferencia entre hendidura palpebral y apertura palpebral. Hendidura es lo que mide el ojo de manera horizontal y apertura palpebral, lo que mide el ojo no, lo que mide la apertura del párpado de manera horizontal y lo que mide de manera vertical, hablaremos de apertura. Normalmente van a tener 2/3 del volumen normal. ¿Qué características interesantes vamos a encontrar en el nanoftalmo? Bueno, pues va a haber una microcórnea entre 9.5 a 11 milímetros, una cámara anterior pequeña, a veces van a tener poca dilatación pupilar y la coroides y la esclera van a estar generalmente gruesa e inelástica. También pueden tener una convexidad periférica del iris, entonces ya no está tan normal, ¿verdad? Porque dijimos que el nanoftalmos no tenía otro tipo de malformaciones, ya no está tan normal. Pueden incluso llegar a tener cierre angular. Y ya les comentaba yo que por la disminución del eje anteroposterior pueden llegar a tener hipermetropía alta hasta 7.25 dioptrías a 20 dioptrías. Eso dice la literatura. Los hallazgos que podemos encontrar son pliegues corioretinianos, hipoplasia macular, degeneración macular quística, degeneración pigmentaria, retinitis pigmentosa y a veces drusas del nervio óptico. Los pacientes, como tienen este estrechamiento de la cámara anterior, pues pueden tener cierres angulares formando sinequias y esto puede hacer que la presión intraocular se eleve. Por eso es tan importante que los pacientes con nanoftalmos los sigamos revisando, no nada más, señora, tiene un ojo, su hijo tiene un ojo chiquito, pero es normal. No, tenemos que seguirlo revisando porque nos pueden hacer cierres angulares y aumentos de la presión intraocular. Entonces ya no fue tan normal el ojo, ¿verdad? Ahora hablando un poquito del microoftalmos colobomatoso, bueno, pues este tipo de microoftalmos, recordemos que se llama microoftalmos cuando el ojo es pequeño, pero además tiene algo anexo, como pudiera ser una catarata o como pudiera ser alguna anomalía importante a nivel de retina. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar generalmente en el microoftalmos colobomatoso, pues es generalmente va a estar inferonasal, puede estar asociado a otras anomalías oculares como coloboma de iris, quistes orbitarios, pueden tener hipoplasias incluso de las vías visuales y de la corteza occipital. Puede estar, esto es muy importante, asociado con síntomas y malformaciones del segmento anterior y posterior del ojo. Normalmente pueden presentarse con catarata y pueden tener además mal desarrollo del nervio óptico. Su agudeza visual pues va a estar relativamente variable dependiendo del grado de daño que hay en los tejidos, es decir, no podemos decir ni hablar de una buena o de una mala agudeza visual. Importantísimo tener el contacto con el pediatra y cirugía de catarata cuando esté indicada la cirugía de catarata. Pero a veces, ¿cuál es el riesgo de operar la catarata en esos pacientes? Bueno, son ojos muy pequeñitos, entonces tienen cámaras anteriores bien estrechas, cuesta trabajo manipular, obviamente el segmento anterior en este tipo de pacientes, pueden tener efusión coroidea, más riesgo de hemorragia vítrea, de glaucoma maligno, puede haber prolapso del iris más fácil porque pues, son cámaras muy pequeñitas, muy estrechas, edemas corneales, porque obviamente los flujos que utilizamos pues en una córnea pequeña pueden generar más un edema corneal y también un edema macular quístico. Vean este paciente, un paciente de 4 meses de edad que acude a valorar, para valorar visión baja, fue referido por el IMSS del Estado de México sin diagnóstico, y en la exploración observamos una microcórnea con probable atalamia de la cámara anterior, bueno, eso sería ya un pleonasmo con atalamia y probable cristalino con opacidad. La presión intraocular estaba normal y se programó para una revisión bajo anestesia y ver qué le íbamos a hacer a ese paciente. Ahí ustedes están viendo el paciente, francamente pues se le ven unos ojos más pequeñitos de lo normal, pero pues siempre hay que medirlos. Vean cómo
cómo tiene una disminución muy importante tanto de la hendidura como de la apertura palpebral. Y ahí están ustedes viendo también la opacidad del cristalino. Vean cómo se ve su ojo pequeño, pero siempre hay que medir la córnea, ¿de acuerdo? Su diámetro corneal en el ojo derecho era de 6 milímetros con una presión intraocular de 10 milímetros y en el ojo izquierdo el diámetro corneal medía 5 milímetros, igualmente con una presión intraocular de 10 milímetros. Ya ni me acuerdo con qué, porque este es un paciente de hace mucho, creo que le tomamos la presión con Perkins. Eh, pero bueno, ya más adelante hablaremos de las tomas de presión intraocular. Dijimos que el eje anteroposterior del recién nacido normal era entre 16 y 17 milímetros. Este paciente tenía una longitud axial de 15 milímetros en el ojo derecho y 16 en el ojo izquierdo. Bueno, ahora hablando de nanoftalmos, el anoftalmos es la ausencia de uno o de ambos ojos. Y ahorita vamos a ver un paciente que acabo de ver hace unos días con esto. Normalmente, pues esto es una falta de desarrollo durante el periodo embrionario y se produce en 0.5 por cada 10,000 nacimientos. Por eso nosotros, ojo aquí, esto es importante, cada que yo les haga la plática, ojo, es porque es algo, un detalle que deben de anotar y que deben de guardar como un detalle. La importancia del tamiz visual primero radica en encontrar que el paciente tiene ojos. Y se los digo así, ¿cómo? Pues si es que el paciente tiene ojos. Pues claro, porque a mí me han llegado muchos pacientes porque me dice la mamá, doctor, es que pues lleva 4 semanas y no abre los ojos. No abre los ojos, pues no trae ojos, ¿no? Entonces, y al pediatra no se le ocurrió abrirle el ojo, no se preocupe porque los bebés no abren los ojos cuando son chiquitos. Entonces, la importancia del tamiz visual radica, antes que otra cosa, en ver que el ojo esté presente, antes de ver todo lo demás. Bien, el anoftalmos puede estar asociado al síndrome de Patau, al síndrome de Hallermann-Streiff, y bueno, como tratamiento podemos poner prótesis oculares, expansores e injertos dermograsos. Esto definitivamente tiene que manejarlo un oculoplástico pediátrico que tenga experiencia en este tipo de pacientes porque definitivamente no son pacientes normales y son pacientes que se les tienen que estar poniendo conformadores conforme van creciendo. Ya algunas veces sabemos que estos pacientes pues van a requerir además alguna expansión de la cavidad orbitaria y son pacientes que tienen que manejar de manera multidisciplinaria. Vean esta paciente, así me llegó el otro día, ¿no? Y no lo van ustedes a creer, es una paciente pues grande, 7 años, y entonces la mamá me dice que nunca, jamás la ha llevado a que la revisen en ningún lado. Impresionante, créanlo o no, 2023 y la niña llegó a los 7 años sin una revisión de los ojos y entonces me dice, mi hija es ciega, tengo 20 segundos todavía con ese tema, mi hija es ciega y yo, ¿y por qué es ciega, señora, antes de revisarla? Pues no sé, si nació ciega, ¿no? O sea, la señora no sabía que la niña no tenía ojos. Entonces ustedes están viendo una hendidura y una apertura palpebral muy pequeñita el ojo derecho y al momento que nosotros abrimos ese párpado, pues vemos una ausencia del globo ocular. Y en el ojo izquierdo sí estaba presente la esclera, pero no había córnea, había solamente un esbozo. Aquí es muy importante en estos pacientes siempre pedir un ecosonograma para ver si hay algún resto o algún esbozo del globo ocular. Es muy, muy importante para que nosotros lo podamos documentar, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí está otro paciente con una anomalía muy, muy severa, un síndrome de Pato. Bueno, voy a dejar de compartir, no es cierto, sí voy a dejar de compartir esto para compartir mi otra presentación. Denme por favor un momentito. Tun, 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 tun. Segundo. Tengo un montón de diapositivas. Bueno, dijimos que íbamos a hablar también de las malformaciones en los pacientes con glaucoma congénito. Entonces, el glaucoma congénito se puede presentar en 1/68,000 recién nacidos. Es importante que sepamos que se va a producir ceguera con y sin tratamiento entre el 2 y el 15% de los pacientes. Esto es porque algunos pacientes tienen malformaciones trabeculares que no son manejables, ¿no? O sea, hay un momento en el cual nosotros operábamos a los pacientes y decíamos, bueno, ¿por qué este paciente no mejora? Bueno, porque los trabéculos ya en ocasiones están ausentes o malformados. La agudeza visual puede ser hasta 20 o 50, o peor en al menos el 50% de los pacientes, hasta 66% pueden ser bilaterales y solo 25% se diagnostican al nacimiento. ¿Por qué solo 25% se diagnostican al nacimiento? Porque los papás los llevan a consulta hasta que les cambió el color de los ojos, hasta que se les pusieron los ojos grandes y azules. Todos hemos visto pacientes en el pasillo que un paciente le dice al otro,
qué bonitos ojitos tiene su niño, bien bonitos, pero bien glaucomatositos. Entonces, ahí radica la importancia del tamiz visual. No hay que esperarnos a que le cambien de color los ojos al niño, a las córneas, de color al niño por el edema corneal. Bueno, hay una clasificación que divide el glaucoma congénito en glaucoma congénito primario, asociado a otras anomalías, y glaucomas secundarios. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? Lagrimeo, fotofobia, blefaroespasmo. En algunos pacientes va a haber megalocornia, pero la megalocornia no es un dato diagnóstico. Por supuesto, elevación de la presión intraocular. Ojo, no es glaucoma congénito si no tiene elevación de la presión intraocular. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Bueno, ya sabemos que este tipo de casos constituyen un desafío para el oftalmólogo porque nos vamos a enfrentar a dos dificultades. La primera es que el diagnóstico a veces es complicado y el segundo, que hay muchos diagnósticos diferenciales que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, el glaucoma congénito primario va a tener una predisposición para un daño al nervio óptico. El nervio óptico lo vamos a encontrar pálido y excavado, va a haber una pérdida del campo visual irreversible que va a progresar a ceguera, y el glaucoma congénito secundario puede encontrarse con disfunción trabecular, con bloqueo pupilar y con aumento de la resistencia uveoescleral. Un segundito para que pase mi presentación. Va a haber un incremento de la resistencia al drenaje del humor acuoso, la presión intraocular elevada, con pérdida de células ganglionares y adelgazamiento, y por supuesto un daño al nervio óptico, como ya lo habíamos mencionado. También puede haber un daño a la membrana de Descemet y pérdida visual que conllevará irremediablemente, si no se trata, a la ceguera, como ese paciente que están ustedes viendo ahí. Es un paciente que llegó ya grande porque nunca fue tratado. La clasificación basada en la edad: puede haber un glaucoma congénito que se presenta normalmente en un 40% al nacimiento, o sea, todos los glaucomas estoy hablando, un glaucoma infantil que se va a presentar antes de los 3 años durante el crecimiento, es decir, no nacieron con él, y un glaucoma juvenil o del desarrollo que se va a presentar arriba de los 3 años. Bien, la fisiopatología, como lo hemos estudiado desde que estábamos en la especialidad, pues una persistencia de la membrana de Barkham, pero sabemos que del glaucoma congénito primario, que no, la membrana de Barkham como tal no tiene las características histológicas de una membrana, entonces lo podemos encontrar como inserción alta del iris, trabéculas uveales o restos de tejido mesodérmico. Pero lo que tenemos sí que saber es que el glaucoma congénito primario tiene una resistencia a la salida del humor acuoso porque está tapizado el trabéculo por estos restos de tejido mesodérmico que le pueden llamar membrana de Barkham, porque así está en la literatura, pero luego los glaucomatólogos dicen que no tienen las características de una membrana, entonces lo pueden llamar solamente como restos de tejido mesodérmico. El glaucoma congénito secundario es el que está asociado con enfermedades congénitas como iridotrabeculares, disgenesias, facomatosis, asociado a enfermedades metabólicas, mitóticas e infecciones, ¿de acuerdo? Las que son asociados con enfermedades congénitas pueden ser, ya les dije que vamos a hablar de las alteraciones del desarrollo ocular. Puede ser con afaquia, con trisomía 13, 18, 21, síndrome de Rubin-David, persistencia de vitro primario, síndrome de Stickler, síndrome de Haldeman-Streiff, como el que presentábamos hace ratito en el anoftalmos, displasia oculodigital, síndrome de Prader-Willi y síndrome de Cockayne. La aniridia, que es una malformación ocular también, es una anomalía que es congénita dominante, que puede ser, recordemos que ya no le llamamos aniridia, sino le llamamos secuencia de aniridia, porque además aniridia hace referencia a la ausencia total del iris, y sabemos que la ausencia puede ser parcial, puede ser total, y que pueden tener un remanente del iris. Además, es importante recordar que la aniridia se relaciona con el gen PAC6, y muy, muy importante, ojo, acuérdense cuando les diga, ojo, cuando vean un paciente con aniridia, los pacientes con aniridia tienen o pueden tener, no tienen, pueden tener tumor de Wilms, los tienen que mandar a hacerles un eco renal y a pediatría. Siempre un paciente con aniridia puede tener tumor de Wilms, entonces lo tienen que mandar siempre. Yo les pido el eco renal, o sea, no lo mando al pediatra, le pido el eco renal y lo mando al pediatra, ¿de acuerdo? Espérense que estoy viendo mi cronómetro, voy bien. Y ahí tienen un paciente con aniridia, ¿no? Que obviamente se llama secuencia de aniridia porque no solo tienen aniridia, tienen deficiencia de células limbales, tienen catarata, tienen glaucoma y pueden tener también tumor de Wilms, ¿de acuerdo? Vean esos pacientes, la mamá, ahí no sabe qué le hicieron, pero esa es la mamá del niño que les voy a presentar. Tenía un lente intraocular con una malformación muy importante, el papá con una conjuntivalización de la córnea también muy importante, y vean ustedes al paciente, un paciente con aniridia
y catarata, el hijo de esos pacientes que les acabo de presentar. Bien. Sigamos adelante. Bien, las facomatosis, como el síndrome de Sturge-Weber, angiomatosis, melanocitosis oculodérmica, también pueden presentar glaucoma, en especial estos, ¿de acuerdo? Los que tienen mancha en vino de Oporto o síndrome de Sturge-Weber pueden presentar glaucoma. Es importante que a estos pacientes siempre se les tome la presión intraocular porque generalmente la tienen elevada. Más malformaciones oculares que producen glaucoma, anomalía de Peters y síndrome de Axenfeld-Rieger. La anomalía de Peters es una opacidad congénita posterior de la membrana de Sener y del endotelio. Nada más como recordatorio, un paciente que tiene una opacidad corneal, hasta el 50% de los casos va a ser, bueno, primero que nada, una opacidad corneal en un niño es una anomalía de Peters hasta no demostrar lo contrario. Y 50% de estos pacientes van a desarrollar hipertensión intraocular. ¿De acuerdo? Existen dos tipos. El tipo 1, que tienen opacidades numulares, bandas iridocorneales y cristalinos transparentes, y el tipo 2, que van a tener alteraciones cristalinianas y hasta en el 50% de los casos van a desarrollar glaucoma. Existe una alteración en la 1,3 glucosiltransferasa, que es la que genera esta situación. El síndrome de Axenfeld-Rieger, todos estos son pacientes míos, no son pacientes del libro. Pueden tener anomalías craneofaciales, cardiovasculares, musculoesqueléticas, en oído, en hipófisis. Se va a caracterizar, vean el paciente que está aquí arriba, es un paciente que tiene un embriotoxón posterior muy importante, tiene corectopia. Acuérdense que la corectopia es congénita, porque luego después de cirugía de catarata le ponen pupila corectópica. No, no, eso es un error. Pupila discórica, porque la corectopia es congénita, como en el síndrome de Axenfeld-Rieger. Pueden tener sinequias anteriores periféricas y atrofia de iris, pseudopolicoria y, como ya les mencionaba yo, corectopia. Vean ustedes, ese es otro paciente mío con un síndrome de Axenfeld-Rieger. No se conoce el mecanismo de producción del glaucoma, hay que determinar si existe o no el glaucoma, vigilándolos siempre de por vida, siempre iniciar primero con hipotensores y finalmente con cirugía en dado caso que se necesita. Y ustedes están viendo en el ojo derecho del paciente, están viendo la corectopia, y aquí es superior, nada más que el paciente su cabeza está, la fotografía se toma del ojo derecho y esa es su corectopia superior. Y del otro ojo la corectopia es inferior y vean la atrofia del iris también. Ahí tienen también las gonioscopias, donde vemos también restos de tejido mesodérmico en el ángulo iridocorneal. Bien. Los pacientes que están asociados con enfermedades metabólicas, como el síndrome de Lowe, la homocistoinuria, enfermedades mitóticas como santo granuloma juvenil y retinoblastoma. Otras causas, la rubiola congénita, idiociclitis por herpes simple, uso de topiramato. ¿Qué más? Vean todo lo que puede causar glaucoma en los niños. Síndrome de alcoholismo fetal, glaucoma traumático, glaucoma secundario a retinopatía del prematuro. En la exploración, siempre debemos de corroborar que la vía lagrimal esté permeable. Aunque ustedes no lo crean, los oftalmólogos pediatras hemos visto niños con glaucoma congénito que han sido sondeados por dacroestenosis. Entonces, siempre revisar la vía lagrimal, revisar los diámetros corneales, medir el eje anteroposterior mediante un ecosonograma, porque el eje anteroposterior normalmente va a estar aumentado, y por supuesto la presión intraocular y la observación de la papila. Acuérdense que siempre tenemos que iniciar con la inspección, buscar siempre la permeabilidad de la vía lagrimal, es bien importante, porque también al revés, ¿no? Hay pacientes así como les dije que hay pacientes con glaucoma que han sido operados de sondeo, hay pacientes con dacroestenosis que han sido operados de trabeculotomía, aunque ustedes no lo crean. Bueno, los diámetros corneales normales son 11.5 milímetros en el recién nacido, y se considera una megalocornia cuando son mayores de 12 milímetros en menos de un año de edad y mayores de 13 milímetros arriba del año de edad. El eje anteroposterior, ya platicamos de él. La megalocornia ya dijimos que no tiene que estar presente para hacer un diagnóstico, pero normalmente está presente. Tenemos que buscar intencionalmente las estrías de HAP, que no se nos olviden. Ojo, otra vez, esto lo tienen que apuntar. Las estrías de HAP son rupturas de la membrana de Descemet, y aunque el paciente esté operado, las estrías de HAP no se quitan. Ahí tienen un paciente, vean, con sus estrías de HAP, ruptura de la membrana de Descemet, no se quitan nunca. Ahí las van a tener siempre. La presión intraocular, hay muchas maneras de tomar la presión intraocular en los niños. Normalmente se recomienda que sea bajo anestesia, pero existe también el riesgo, pues, de que bajo anestesia la presión intraocular esté un poquito más baja. Yo normalmente la tomo con un tonómetro de rebote, llevamos en el de tercera generación. A veces se puede subestimar o sobreestimar la presión con este tipo de tonómetros, pero básicamente
en los niños son lo mejor para que nosotros podamos tomar la presión en el consultorio sin necesidad de tener que someterlos a anestesia general. Las ventajas de estos tonómetros, pues que son fáciles de utilizar, rápidos, no requieren anestesia y como ya les dije, pueden sobreestimar la presión. Bien, revisar siempre el segmento anterior, me voy a ir un poquito más rápido en los pacientes con glaucoma, revisar siempre el segmento anterior, revisar el fondo de ojo para ver la excavación de la papila, ¿de acuerdo? ¿Qué no se puede hacer en el consultorio? La gonioscopia, entonces tenemos que hacer una exploración bajo anestesia, recordar que la anestesia no es inocua porque luego lo que hacen es exploración bajo anestesia, exploración bajo anestesia, exploración bajo anestesia, y recordar que las complicaciones graves pueden ocurrir en manos expertas y múltiples exposiciones a la anestesia pueden causar alteraciones del desarrollo cerebral. Por eso no recomendamos hacer las exploraciones bajo anestesia tan frecuentes. Esto me lo voy a saltar. Esto ya lo vimos también. Medir los diámetros corneales es importante, la exploración de la papila bajo anestesia, hacer la esquiascopia bajo anestesia. O sea, siempre que lo metamos a anestesia, hay que hacer todo, ¿de acuerdo? Obviamente, cuando nosotros metemos un paciente con glaucoma congénito para anestesiarlo, o sea, para hacer la exploración bajo anestesia, es porque ya estamos casi seguros que lo tenemos que operar. Es decir, cuando lo metamos es porque ya le vamos a decir a los papás que ahí se va a operar si corroboramos el diagnóstico, porque el diagnóstico se sospecha, pero se comprueba una vez que estamos bajo anestesia. Nuevamente volvemos a tomar la presión intraocular, hacemos la gonioscopía. ¿Y cuál es la presión intraocular normal en niños? Bueno, se han hecho muchos estudios, ahí les pongo más o menos la gráfica, pero sí es un poquito más baja de lo normal. Nosotros hicimos un estudio en el cual en nuestro hospital, es un estudio a mi cargo, en 400 niños encontramos en los niños preescolares la presión en 14.36, en los escolares 15, en los escolares de 9 a 11 años 15.87 y en los adolescentes 15.69. Y también hicimos un estudio de presión intraocular bajo anestesia con 76 pacientes y les tomamos la presión intraocular a los 3 minutos y a los 5 minutos. Como resultados encontramos un promedio de presión intraocular prequirúrgica. Esto no se hizo en niños con glaucoma, se hizo en niños que se sometían a cirugía de estrabismo, que no tenían hipertensión intraocular, entonces tenían una presión prequirúrgica de 15.87 promedio, y a los 3 minutos la presión intraocular bajaba a 12.56 y a los 5 minutos subía a 14.34. Bien, el examen en consultorio, si la presión intraocular está alta y hay un nervio óptico sospechoso, alteraciones corneales, hay que hacerle una ecografía, posteriormente una exploración bajo anestesia. Si comprobamos el diagnóstico, hay que operarlo, controlamos la presión intraocular en el consultorio. Si tiene buen resultado, lo citamos cada 3 meses. Si tiene mal resultado, empezamos con medicamentos. Y el control de la presión intraocular, como ya les platiqué, tiene que hacerse en consultorio. Conclusiones del glaucoma: la presión intraocular y la exploración deben hacerse en consultorio. Si hay duda, hay que hacer exploración bajo anestesia. Los diámetros corneales, el ultrasonido, el eje anteroposterior y la papila deben ser observados y solo regresar al quirófano a operar, no estar haciendo continuamente exploraciones bajo anestesia. ¿Cuál es el dato más importante en los pacientes con glaucoma congénito? La hipertensión intraocular. Si existe una diferencia de 3 milímetros entre un ojo y el otro, ese ojo es sospechoso de que tiene glaucoma, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hablar un poquito acerca de los defectos refractivos, y esta tabla me gusta mucho porque como ya les dijimos al principio, el eje anteroposterior del recién nacido, vean aquí donde está mi flechita, es de 17 milímetros. No, perdón, ¿dónde está? Aquí, 17, aquí estoy, me confundí, perdón. La longitud axial es de 17 milímetros en los recién nacidos y entre 23 y 24 milímetros en los adultos. Entonces, conforme más bien, cuando el niño nace va a tener una hipermetropía, y esa hipermetropía es una hipermetropía porque pues el ojo está chiquito, ¿de acuerdo? Es una hipermetropía que va a ir disminuyendo conforme el niño va creciendo, conforme va alcanzando el tamaño del ojo del adulto, esa hipermetropía va a ir bajando conforme el ojo va creciendo. Y así también los poderes corneales y el poder del cristalino se va a ir modificando conforme el niño va creciendo. Entonces esto nos va a permitir esta tableta nos va a permitir saber que hay niños que tienen 2 dioptrías, 2.50, y eso es normal. Bueno, a ver, vamos a hablar de conceptos muy, muy básicos para los que estén conectados como alumnos y residentes, porque tenemos también alumnos de medicina. Hipermetropía es el error de refracción en el que el sistema óptico ocular focaliza los rayos que llegan paralelos por detrás de la retina. Cuando yo estudiaba medicina decía, pero ¿cómo por detrás de la retina? O sea, ¿cómo se van a focalizar si lo último es la retina? ¿Dónde se focalizan? ¿En el esclero? ¿Dónde? Bueno, la realidad es que no llegan a focalizarse. Es decir, la imagen nunca llega a formarse y por eso los pacientes tienen hipermetropía. Aquí la acomodación juega un
papel bien, bien importante. Y se va a corregir la hipermetropía. Ojo, ¿cómo se corrige la hipermetropía? Con lentes esféricos positivos o biconvexos, ¿de acuerdo? La miopía desde el punto de vista óptico se define como la anomalía en la que el sistema dióptrico ocular focaliza los rayos, ahora sí por delante de la retina. Es decir, el ojo es tan grande, es tan largo, que los rayos convergen antes de llegar a la retina y tenemos que poner un lente negativo para acercarlo a la retina. Entonces, ¿cómo se corrige la miopía? Se corrige con lentes esféricos negativos o biconvexos, no se les vaya, bicóncavos, perdón, bicóncavos, no se les vaya a olvidar. Ojo con esto, ¿cómo se corrige la miopía? Con lentes esféricos negativos o bicóncavos. Bueno, un poquito acerca de la miopía, es un problema de salud. Voy a hablar mucho de miopía ahorita, 5 minutos de miopía, porque tenemos una epidemia de miopía. Entonces, en el 2020 había 7.700 millones de personas. Se cree que va a haber 9.500 millones de miopes en el 2050. Se cree que una de cada dos personas va a ser miope en el 2050 y casi 100 millones de personas tendrán miopía de hasta -5 dioptrías. Vean ustedes en Latinoamérica, actualmente el 28% de la población es miope, va a aumentar hasta un 51% si no hacemos una estrategia de ralentización de la miopía. Los factores ambientales que incluyen para desarrollar miopía, bueno, pues definitivamente los familiares, los papás miopes son un riesgo alto para que el paciente tenga miopía, el origen étnico, los factores oculares, el exceso de trabajo cercano y la baja exposición a la luz natural. ¿Qué hay de los dispositivos electrónicos y miopía? Bueno, me voy un poquito más rápido. Sabemos que la luz de los aparatos electrónicos no causa un daño directo a la retina, pero sí aumenta el trabajo cercano. El exceso de trabajo cercano está relacionado con una progresión de la miopía. Hay muchísimos trabajos que nos hablan de esto. Y la baja exposición a la luz natural también. ¿Por qué la baja exposición a la luz natural? Bueno, pues existe una teoría de la luz dopamina en la cual las células de la retina producen dopamina, ácido retinoico, óxido nítrico y glucagón. Entonces, esto es favorecido por los rayos solares y cuando los rayos solares producen dopamina se frena el crecimiento del globo ocular. Por eso es tan importante que nuestros niños salgan a jugar y dejen de estar viendo los dispositivos electrónicos. Ayer me llegó un meme que en 1980 todos los niños andaban corriendo y hoy ya nomás oímos clic, 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 porque los niños nomás le están picando al celular o a la tableta. ¿Qué pasó en la pandemia? En la pandemia hubo una progresión muy importante de la miopía. Esto se debe, pues, obviamente a las bajas condiciones de exposición a la luz natural, al exceso de trabajo cercano, porque se hizo mucho, mucho homeschool, mucho trabajo en escritorio. Trabajo cercano en tabletas y en computadoras. Y este artículo se publicó al final del 2020, donde los chinos se dieron cuenta que había una progresión muy importante en los niños que estuvieron en confinamiento. ¿Por qué? Por las condiciones que ya les expliqué, por la baja exposición a la luz natural, el exceso de trabajo cercano. Hay muchos estudios que hablan acerca de la asociación del uso de pantalla y miopía. Esto me voy a ir un poquito más rápido porque si no, no vamos a alcanzar. Ojo, el tiempo al aire libre es muy importante que sepamos qué sirve antes de que el niño desarrolle miopía. Una vez que el niño desarrolla miopía, no existen estudios que avalen que el pasar tiempo al aire libre no va a hacer que le avance al niño la miopía, pero aún así, pues particularmente yo sí recomiendo que hagan actividades al aire libre. Bien, ¿por qué controlar la progresión de la miopía? Porque vamos a disminuir el riesgo de maculopatía miópica, de desprendimiento de retina, de glaucoma, de ángulo abierto y una disminución de la agudeza visual. Bien, es importante también y debemos de saber que la corrección de la miopía no ralentiza la progresión. Tenemos que hacer una estrategia para evitar la progresión de la miopía. ¿Y cómo la vamos a controlar? Bueno, pues con atropina, si la tenemos disponible, y si no está disponible, la tenemos que preparar. Con ortoqueratología, que esto mucha gente no sabe qué es. Incluso yo hace algún tiempo no sabía qué era la ortoqueratología, y para los que no sepan qué es la ortoqueratología, perdón, es que ya me estaba quedando sin voz. La ortoqueratología son lentes de contacto que se ponen durante la noche, no se ponen durante el día. Y esos lentes de contacto durante la noche moldean la córnea y en el día el paciente no utiliza nada y ven bien, ¿de acuerdo? Esto está ya aprobado o mencionado por la Academia Americana de Oftalmología. Los lentes de contacto de desenfoque periférico también están aprobados por la FDA y los lentes de desenfoque periférico, que son armazones, que ya están disponibles también en México, pero que no están aprobados por la FDA ni por la Academia Americana de Oftalmología todavía. Bien, el astigmatismo, bueno, ¿por qué tenemos que controlar? Ya les dije la progresión de la miopía, porque nos vamos a enfrentar a una epidemia. Ojo,
Lo que tiene más evidencia para el control de la miopía es la atropina. Hay muchas publicaciones. La dilución normalmente que utilizamos es el 0,01%, pero recordemos que pues no tenemos disponible la dilución, tenemos que diluirla nosotros, pero en los estudios es lo que ha mostrado mayor evidencia para evitar la progresión de la miopía, ¿de acuerdo? Bien, el astigmatismo, pues como sabemos, es aquel estado refractivo en el que no existe un foco puntual o es aquel ojo en el que la luz no se refracta de igual manera en todos los meridianos. Se va a corregir con lentes cilíndricos y podemos tener diversas combinaciones. Cuando existen combinaciones de miopía con astigmatismo, entonces vamos a tener combinaciones esferocilíndricas. Entonces, no me voy a tener mucho en esto, solamente mencionárselos: miópico simple, miópico compuesto, mixto, hipermetrópico simple e hipermetrópico compuesto. Esto es muy importante que lo sepamos porque al momento de nosotros anotar nuestros diagnósticos en el expediente, bueno, pues vamos a tener que poner nada más miopía, astigmatismo, hipermetropía. No, hay que poner el nombre correcto y ser elegantes, ¿de acuerdo? Astigmatismo miópico simple, miópico compuesto, o bueno, el astigmatismo que el paciente tenga depende de la combinación esferocilíndrica que el paciente maneje. Bien, bueno, el estado refractivo, esto es algo muy importante. Ya dijimos que los recién nacidos generalmente van a ser hipermétropes de hasta más 2,75. Los prematuros van a ser miopes bueno, pueden llegar a ser miopes hasta de menos 10 y 30% de los niños van a tener un astigmatismo de una dioptría que se considera completamente normal. Y bueno, lo que siempre nos preguntan los papás, esto, ojo, acuérdense que les decía, cuando les diga ojo, esto es importante que se acuerden. A ver, me voy a tomar unos minutos para explicar esto. Si un niño al nacimiento es emétrope, es decir, ustedes le toman la refracción y el niño es emétrope, ¿qué es realmente? ¿Es emétrope? No, es miope para la edad, porque sabemos que un recién nacido tiene que ser hipermétrope. Entonces, si un niño es miope, ¿qué le va a pasar? Pues se va a seguir haciendo más miope. O sea, cuando un papá nos pregunte, oh, doctor, ¿y mi hijo toda la vida va a ser miope? Bueno, pues la miopía va a progresar, porque el ojo le va a seguir creciendo y la miopía le va a ir aumentando. Si es hipermétrope, va a tender a disminuir. Y lo que ya les comentaba, si el paciente es emétrope, en los primeros años de la vida probablemente se vaya a miopizar, y es en estos pacientes en los que tenemos que recomendar factores ambientales como evitar el trabajo cercano, mejorar la iluminación en casa y favorecer las actividades al aire libre. Las correcciones de las alteraciones refractivas son un problema en niños menores de 8 años. Recordar siempre hacer una reflexión bajo cicloplegia y recordar que la presencia de estrabismo va a modificar las reglas de la refracción. Ya lo van a ver mañana en estrabismo, espero. Pero recordemos que si, por ejemplo, a un niño de 2 años con una hipermetropía de más 2 no se la mandamos, no es lo mismo que un niño tenga endotropia y una hipermetropía de más 2, porque ahí sí se la vamos a mandar, ¿de acuerdo? Porque necesitamos relajar la convergencia acomodativa. Bien. Vamos a hablar ahora de retinopatía del prematuro. Creo que voy bien con el tiempo. Sí, voy bien con el tiempo. Bueno, vamos a hablar de la retinopatía del prematuro. A ver, cada vez tenemos más prematuros porque hay una alta sobrevida de prematuros extremos que antes se morían. Yo he visto pacientes de 400 gramos, de 26 semanas, de 25 semanas que sobreviven y bueno, pues que tenemos que estarlos vigilando porque pueden llegar a tener retinopatía del prematuro. Los tratamientos actualmente en las terapias intensivas son muy exitosos. Y la retinopatía del prematuro nos puede dar complicaciones importantes a nivel ocular, por eso tenemos que estar al pendiente. Bueno, aquí yo les pongo siempre esto, no solo cirugía, no solo lentes, porque hay que estar al pendiente de muchas otras cosas, la refracción, la rehabilitación visual, la ambliopía, etcétera. Bueno, como ustedes saben, la retinopatía del prematuro antes se llamaba fibroplasia retrolental, y pues sabemos que es una alteración o una vasculogénesis que se va a producir en los pacientes prematuros, y esto va a suceder por la falta de oxigenación en la retina. Sabemos pues que además el exceso de oxígeno nos va a generar una vasoconstricción, es decir, los pacientes que están en terapia intensiva y que están sometidos a altas concentraciones de oxígeno van a tener vasoconstricción, y eso va a generar mayor hipoxia tisular y por lo tanto mayor predisposición a el factor de crecimiento vascular endotelial y a mayor retinopatía del prematuro. Recordar esto bien importante, ojo, cuando
se inicia la vascularización de la retina, se inicia a las 16 semanas de gestación y la vascularización va a estar completa a las 36 semanas en la retina nasal y a las 40 semanas en la retina temporal. Entonces, siempre que ustedes vean un prematuro, saber que esto es importante, ¿no? Que la retina debió haber terminado su vascularización a las 36 semanas en la retina nasal y a las 40 en la retina temporal. Bueno, pues es una causa, como ya sabemos, de mala visión. El 66% de los pacientes pesan menos de 1,250 gramos de peso y el 82% menos de 1,000 gramos. Los factores predisponentes son la prematurez, bajo peso al nacer, la exposición prolongada al oxígeno, por lo que ya mencioné. Algunos otros factores importantes son el parto gemelar, el hijo de madre diabética, el uso de eritropoyetina, como ya hice un curso hospitalario complicado. Entonces, bueno, sabemos que por regla general no puede ser que ya no se revisen los pacientes prematuros. O sea, es decir, no debe de llegarnos un paciente prematuro ciego que no se revisó, porque hemos hecho durante lo largo de los años una campaña muy importante para que los prematuros sean revisados. El doctor Luis Porfirio Orozco a través de muchísimos años. Yo me acuerdo un curso de retinopatía del prematuro que fui con él, que se hizo en la Ciudad de México en el año 2007. Ya el doctor Luis Porfirio preconizaba, bueno, desde hace mucho, pero el que se llegara a más lugares a hacer tamizaje en la República Mexicana para evitar ciegos por retinopatía del prematuro. Bueno, tenemos tres personas, aunque ya hay una clasificación nueva que se las voy a compartir. Esta es la clasificación anterior. Y en la clasificación nueva que se acaba de hacer y que la pueden ustedes encontrar en la página de la Academia Americana de Oftalmología, no la voy a hablar toda, simplemente es que se agregó una zona 2 posterior a lo que ya existe en la clasificación. Bueno, había una pequeña zona que no sabíamos si era zona 1 o zona 2, entonces ahora ya se clasificó como zona 2 o zona 2 posterior, ¿de acuerdo? La clasificación internacional, bueno, pues nos marca que el estadio 1 es solamente una delimitación entre la retina vascular y la retina avascular, es decir, solamente una línea de demarcación. El estadio número 2 ya nos habla de un aumento en el grosor de esa línea de demarcación. El estadio 3 nos habla ya de una proliferación fibrovascular, la famosa cresta de gallo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ustedes están viendo un paciente con retinopatía del prematuro, con una línea de demarcación, un paciente con ya un engrosamiento de ese borde, y vean ustedes la gran proliferación vascular y la cresta de gallo que estamos viendo en un estadio 3 de un paciente con retinopatía del prematuro. El estadio 4 ya es un desprendimiento de retina. Un desprendimiento de retina, el estadio 4A, que es el que no involucra a la mácula, el 4B es el que involucra, perdón, a la fobia, y el estadio 5 es un desprendimiento de retina total. En la nueva clasificación, algo de lo que se agregó es que ya en la retinopatía del prematuro grado 5 es un desprendimiento de retina en embudo. Antes nada más decíamos es un grado 5, pero ahora tenemos un desprendimiento en embudo que puede ser, así se llama, abierto-abierto, abierto-cerrado, cerrado-abierto y cerrado-cerrado. Esto es parte de la nueva clasificación. ¿Qué hay de la enfermedad plus? Bueno, sabemos que es la forma más agresiva de la retinopatía del prematuro. Esto va a ser un aumento de la dilatación y tortuosidad vascular con rigidez pupilar, rubiosis y haze vítreo. Ojo, muy importante, cuando nosotros vemos un paciente que tiene plus, recordemos que el plus es un reflejo de lo que hay en la periferia. Entonces, si no saben identificar bien a los pacientes prematuros y ustedes al entrar a fondo de ojo ven que hay una enfermedad plus, eso es reflejo de lo que hay en la periferia. Entonces, muy, muy, muy importante. Aquí hago mucho énfasis. Si no tienen mucha experiencia en prematuros y ven plus, referirlo a un oftalmólogo pediatra o a un retinólogo pediatra o un retinólogo con experiencia en retinopatía del prematuro. Bueno, algo también de lo que se agregó en los pacientes en la nueva clasificación, en los pacientes con plus, bueno, pues son los tipos de plus moderado, severo o un plus muy, muy, muy importante, ¿de acuerdo? Ahí tienen una fotografía del doctor Pedro Acevedo de Colombia, que es experto en tomar fotografías con su celular, y bueno, pues ahí vemos un plus sumamente importante. Bueno, la historia natural es que del 85% al 90% de los pacientes que tienen retinopatía del prematuro van a involucionar, y hasta el 10% de los pacientes que tienen 1,250 gramos o menos van a progresar a enfermedad umbral, y las complicaciones más serias de la retinopatía van a ser desprendimientos de retina y glaucomas de ángulo
cerrado. La involución generalmente comienza a la semana 38. Sus complicaciones, como ya dijimos, pues son el desprendimiento de retina, la miopía alta, lesiones en periferia. Y bueno, algo que también es muy importante que yo les recuerde es, hay algunos pacientes que tuvieron retinopatía del prematuro y tienen regresión y tienen algo que se llama mácula ectópica y eso les va a generar un pseudoestrabismo por ángulo capa negativo. Entonces, es importante que sepamos eso, que las van a tener un pseudoestrabismo por esa mácula ectópica. Bien, algunas otras van a tener estrabismo, van a tener miopía, van a tener anisometropía y astigmatismo. Como ya lo mencionamos, el diagnóstico diferencial por la leucocoria que se puede llegar a presentar puede ser retinoblastoma, catarata, persistencia de vítreo primario hiperplásico, toxocariasis, un fiebre, incontinencia pigmentia, astrocitoma retiniano, membranas ciclíticas inflamatorias y enfermedad de Coats. El diagnóstico diferencial en los estadios 1 a 3 puede ser una vitreoretinopatía exudativa familiar, en los estadios 4 al 5, retinoblastoma, catarata congénita e incontinencia pigmentil. Bueno, el screening tenemos que hacerlo, depende de la literatura que leamos. En México tiene sus propias guías, pero generalmente es en los pacientes menores de 1.500 gramos de peso y menores a 32 semanas de gestación. Recordemos que los pacientes hijos de madre diabética pueden tener peso normal. Yo una vez vi un paciente prematuro que tenía peso normal 3,500 y revisamos la retina y tenía retinopatía del prematuro. Entonces, el hijo de madre diabética aumenta el riesgo. Muy importante no basarnos en el peso, sino basarnos en las semanas de gestación. Bien, me voy un poquito más rápido porque estamos ya un poquito en tiempo. Las visitas tienen que ser 2 veces por semana cuando hay una zona 2 sin plus o zona 1 sin plus, cada semana cuando hay una zona 2 en estadio 2 o una zona 1 inmadura, y cada 2 semanas cuando hay una zona 2 sin plus o una zona inmadura en estadio 1. Bien, el tratamiento, prácticamente la crioterapia está en desuso, a mí ya casi no me tocó, yo soy oftalmólogo hace 15 años y no me tocó ya prácticamente la crioterapia, sí me tocó la fotocoagulación, pero el tratamiento actual son los antiangiogénicos, ¿de acuerdo? Que deben ser aplicados por un experto, porque yo he visto pacientes que han sido inyectados con antiangiogénico y han tenido desprendimientos de retina, porque el antiangiogénico no se puede aplicar si hay un desprendimiento de retina, por lo tanto debemos haber explorado los 360 grados antes de decidir aplicar un antiangiogénico. Y por supuesto la cirugía, vitrectomía, lensectomía, o la que se proponga, ¿de acuerdo? Y bueno, me voy a saltar esto. Esto ya lo platicamos. Un periodo de sepsis puede provocar una reactivación de la retinopatía del prematuro y recordar que la retinopatía del prematuro siempre puede ocurrir aunque ya haya empezado a remitir y puede aparecer aunque no haya existido hasta ese momento. Es decir, la retinopatía del prematuro no tiene palabra de honor, por lo tanto, un paciente prematuro debe ser vigilado de manera estrecha. Bien, los controles ya los habíamos dicho, ya lo platicamos, ahí estamos viendo unas fotografías de retinopatía del prematuro, me lo voy a saltar. Recordar que puede haber complicaciones no retinianas y retinianas de la retinopatía del prematuro. Las complicaciones no retinianas pueden ser la rubiosis, las cámaras planas, la miopía, la catarata y el glaucoma. No se nos olvide que hay un glaucoma secundario de retinopatía del prematuro y que tenemos que tomar la presión a todos esos niños. Las secuelas de retinopatía del prematuro pueden ser nistagmus, estrabismo, ambliopía, catarata, glaucoma, y por lo tanto esos niños van a tener baja visión y tenemos que hacer refracción y en ocasiones hacer terapia visual o poner el parche. En conclusión, los pacientes con retinopatía del prematuro hay que identificar la enfermedad en los pacientes menores a 35 semanas de gestación. Sabemos que todavía tenemos limitaciones, ahí dice mayores, pero es menores. Limitaciones en el acceso a la detección, pero eso ya no debe suceder porque pues ya hay demasiada información para que eso siga sucediendo. Es una causa de ceguera prevenible hasta en el 90% y tenemos que capacitar a más gente para poder individualizar a más niños. Bueno, vamos al último tema para ya irnos a las preguntas. Según yo me iba a tardar menos, pero bueno. A ver, el retinoblastoma es el tumor maligno intraocular más frecuente en los niños. Se presenta en 1 de cada 20,000 recién nacidos vivos. Recordemos que tradicionalmente lo dividimos en retinoblastoma bilateral, que le llamamos retinoblastoma hereditario, o retinoblastoma unilateral no hereditario. Pero ojo, el hecho de que yo diagnostique un paciente con retinoblastoma unilateral no significa que el otro ojo no esté involucrado y no tenga que estarlo revisando de manera rutinaria, ¿de acuerdo? La edad media del diagnóstico es a los 18 meses. Existen reportes de retinoblastoma en adultos.
Es decir, hay adultos que han sido diagnosticados con retinoblastoma, creo que 4 o 5 son el reporte, y pueden tener ya una sobrevivencia real del 95%, o sea, ya no se deben de morir los pacientes con retinoblastoma. Es el primer tumor maligno donde se descubrió un riesgo hereditario, como ya sabemos está o sea, el gen es 13q14, y vean esta paciente que está nucleada del ojo derecho y ahí está su niño con leucocoria, ¿de acuerdo? Entonces, es una situación que todavía tenemos nosotros que hacer asesoramiento genético en los pacientes que tuvieron retinoblastoma y que quieren tener hijos. Bueno, a ver, ¿cuáles son las actualidades en el retinoblastoma? El retinoblastoma, el diagnóstico lo debe hacer el oftalmólogo. Ojo, no lo debe hacer el oncólogo. Mi maestro, Juan Carlos Ordaz, siempre decía que los oncólogos, pues, no saben ver el fondo de ojo y no saben ver el tumor. Entonces, los oncólogos nos van a ayudar a tratarlo, pero quien debe hacer el diagnóstico es un oftalmólogo. Fíjense bien, un oftalmólogo general tiene un 70% de certeza diagnóstico, un oftalmólogo experimentado un 90% de certeza y con estudios de gabinete hasta el 98%. En el Instituto Nacional de Pediatría, de 100 pacientes enucleados con diagnóstico de retinoblastoma, 98 se confirmaron por patología. Bueno, vamos a saltar esto. La clasificación internacional son A, B, C, D, E, y el grupo A son tumores confinados a la retina y menores de 3 milímetros de diámetro, localizados a 2 diámetros de disco de la fovea y un diámetro de disco del nervio óptico. El grupo B, bueno, este grupo se va a tratar con crioterapia y con fotocoagulación. Ahorita hablamos más del tratamiento. El grupo B son tumores más grandes, confinados a la retina, que no cumplen los criterios del grupo A, pero aquí ya hay líquido subretiniano menor a 3 milímetros en la base del tumor. El grupo B se puede tratar con termoquimioterapia, braquiterapia y quimiorreducción. Ahorita vamos a hablar de eso. El grupo C va a tener ya siembras vítreas a menos de 5 milímetros del tumor. El grupo D va a tener siembras, a ver, el grupo C va a tener siembras vítreas finas, ¿de acuerdo? Y el grupo D va a tener siembras vítreas gruesas. Y finalmente, el grupo E ya es el que tiene otro involucro, es decir, cuando el retinoblastoma ya tiene algo agregado, como puede ser una catarata, glaucoma, desprendimiento de retina, opacidades corneales, lo que ustedes quieran, entonces ya se considera un grupo E. En cuanto yo diagnostique un paciente con retinoblastoma, debo enviarlo, bueno, obviamente es cuando sospecho el diagnóstico, debo enviarlo al oncólogo. Actualmente ya, bueno, el grupo E está indicada la enucleación, y es bien importante que pues ya nos lleguen los pacientes en este grupo E. Existe también un retinoblastoma que se llama orbitario, que es que generalmente cuando se realiza una enucleación, si el ojo se abre, y hay salida de vítreo a la cavidad orbitaria, bueno, ya la clasificación y la estadificación de ese paciente cambia a retinoblastoma orbitario. Esa es la clasificación de Rutherford, que ya no se usa, se usaba antes, pero la menciono porque algunas veces todavía la literatura lo menciona. Puede haber un tumor endofítico, que es el que crece hacia la cavidad vítrea, y tumor exofítico, que es el que crece hacia el espacio subretiniano. No se nos olvide que hay una cosa que se llama retinoblastoma infiltrativo difuso, que es una forma típica de crecimiento y donde puede haber signos de inflamación, como siempre es en la cámara anterior y vitrio. Y pues, ojo, porque estos pacientes son un reto, no se presentan como una tumoración como tal y ante la duda, pues hay que mandarlos a tratar, ¿de acuerdo? Como sabemos, la leucocoria es la forma más frecuente de presentación del retinoblastoma en el 70% de los casos. La segunda forma es el estrabismo. Por eso es tan importante que un paciente con estrabismo siempre le damos el fondo de ojo, porque puede ser un estrabismo secundario a algún tumor en la mácula, ¿de acuerdo? Pueden tener heterocromia de iris, ifemas espontáneos o celulitis preseptal. Ojo, ojo aquí, por favor. Un niño que tenga ifema, ojo, un niño que tenga ifema aún con antecedente de traumatismo es un retinoblastoma, hasta no demostrar lo contrario, por la gran vascularización que tienen estos tumores y su gran capacidad que tienen para sangrar, ¿de acuerdo? El retinoblastoma se puede presentar con calcificaciones, pero bueno, ya no queremos hacerles estudios de tomografía y de resonancia a los niños por el riesgo de radiarlos tanto. Es mejor hacer ultrasonidos y dejar las tomografías y las resonancias para cuando existen dudas diagnósticas o, por ejemplo, cuando se realizó, no sabemos hasta si el nervio óptico está involucrado, pero ya cada vez menos hacemos estudios tipo tomografía o resonancia, aunque siguen estando indicados, pero es mejor hacerlo con ecosonograma, ¿de acuerdo?
Bueno, están todas las causas de leucocoria que pueden ser diagnóstico diferencial. Esto sí es muy importante, ¿eh? Muy, muy importante. Causas diferenciales, perdón, diagnósticos diferenciales de leucocoria, vítreo primario hiperplásico, enfermedad de Coats, desprendimiento congénito de retina, colobomas, toxocariasis, toxoplasmosis, endoftalmitis, astrocitomas, hemangiomas coroideos, retinopatía del prematuro, como ya lo mencionamos. Y entonces, saber que la leucocoria tiene otros diagnósticos diferenciales, ¿de acuerdo? Bien, el diagnóstico, bueno, por oftalmoscopía básicamente, pero a veces puede haber opacidades corneales, cataratas que no nos dejen ver hacia el fondo de ojo, entonces tenemos que hacer uso de la ecografía y tiene ahí signo de interrogación la tomografía y la resonancia porque los estudios de imagen no, cada vez no debemos de hacerlos tanto. Ya las guías internacionales marcan que no debemos hacer tantos estudios de neuroimagen. La biopsia, por supuesto que nunca se debe biopsiar a un paciente, nunca se debe biopsiar a un paciente con retinoblastoma. El estudio de patología no se requiere para iniciar el tratamiento. Yo una vez vi un caso de un paciente que por vitrectomía le hicieron una biopsia y bueno, pues ese paciente cambió su estadio desde un estadio B a un estadio ya de un retinoblastoma orbitario. Es importante que el oncólogo confíe siempre en el oftalmólogo para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Es bien importante que si tenemos un ojo ciego y hay una duda, tenemos que enuclear y nunca tomar biopsia, ¿de acuerdo? Bien, hablando de tratamiento, ya hablamos de la enucleación, está indicada si existe invasión masiva del globo, sin posibilidad de visión útil. La radioterapia externa ya está fuera de uso, ya no se usa, ya está en el olvido, la menciono porque algunas personas siguen diciendo que le dan radioterapia, ya no se da radioterapia. Las placas de radioterapia externa sí se usan y bueno, en México hay gente que tiene experiencia en usar estas braquiterapia que tiene sus indicaciones como tumores únicos de menos de 6 milímetros de base y 8 milímetros de altura. Puede estar indicado en tumores maculares y yuxtapapilares. La fotocoagulación se utiliza en tumores menores de 4.5 milímetros de base y 2.5 milímetros de altura, posteriores al ecuador y sin evidencia de 100 veas vítreas, excepto los localizados en mácula o junto a la papila. La crioterapia, como ya les dije, se utiliza cada vez menos. La quimiorreducción es muy importante. Yo les diría que una vez que nosotros revisemos al paciente y veamos que tiene un retinoblastoma, el primer paso es enviarlo a oncología para que se inicie la quimiorreducción. Ahí están ustedes viendo cómo reduce cuando se usa carboplatino. No voy a hablar ahorita de los tratamientos quimioterapéuticos. La termoterapia transpupilar, para los que no se acuerden qué es una combinación de láser y medicamentos, ¿de acuerdo? Es decir, al paciente, esto se basa en que el aumento de la temperatura tumoral entre 6 y 10 grados por encima de la temperatura basal se sinergiza con la quimioterapia y produce una muerte celular más efectiva, ¿de acuerdo? Es una termoquimioterapia que también le llamamos este tratamiento de sándwich, no de sándwich porque pues la quimioterapia le llega por los vasos y por arriba con el láser calentamos. Estoy a punto de terminar para irnos a las preguntas y no pisar el tiempo de la doctora Tamar. Sabemos que también tenemos una quimioterapia intraarterial. En México prácticamente no se hace, es útil en siembras vítreas gruesas, se hace con melfalán, la curva de aprendizaje es muy larga, lo tiene que ser un radiólogo intervencionista. Recordemos que la arteria oftálmica hace una deflexión, entonces ahí si el radiólogo no es muy experto, pues 2 minutos. no logra hacer la deflexión, ya voy a acabar, y la quimioterapia supraselectiva, que es la quimioterapia intravítrea, que solamente está indicada en cierto tipo de pacientes. Existen patrones de regresión. ¿Cuál vamos a utilizar? Bueno, eso lo va a decidir el oncólogo y el seguimiento es también importante. Ya, listo, terminamos. Vamos ahora sí a las preguntas. Permítanme un segundito. Luis Javier, de veras que solamente tú podrías haber dado todos estos temas de esta manera, con una información tan puntual, tan maravillosa Gracias. y obviamente con todo lo más importante para nuestros amigos. Vamos a Muchas escuchar gracias. ahora las preguntas. Y vamos a escuchar. Gracias, Silvita. A ver, déjenme ver dónde está esto. Ya están listos nuestros amigos para empezar a contestar. Estamos aquí en el chat. A ver, creo que aquí ya creo que ya las están viendo, ¿verdad? Sí, Máxima ahorita Sí, lo ven, ¿verdad? Sí. sí. Muy bien, bueno, les voy a leer el primer caso clínico. Es una niña de 4 años con trauma ocular con una pelota de tenis. A los pocos días inicia con leucocoria y disminución de agudeza visual en el ojo izquierdo. A la exploración física
El ojo izquierdo tenía una agudeza visual de percepción de movimiento de manos, una córnea transparente, un cristalino con opacidad cortical total, y el ojo derecho, perdón, el ojo izquierdo tenía una visión normal. Entonces, aquí la primera conducta sería, ¿cuál? Ay, perdón, ya les dije. Ah, Este, ya, bueno, a ver, tenemos, la primera conducta sería laboratoriales y ultrasonido, hacer una facoaspiración, hacer una facoemulsificación, esteroides tópicos y sistémicos o programar una cirugía. No sé si quieran poner en el chat. Yo no alcanzo a ver el chat, pero si quieren ponerlo. sí, yo estoy viendo en el chat que nos empiezan a poner la A. Alguien ya puso, bueno, la mayoría ya contestó A, parece que se pusieron de acuerdo. ¿Será porque lo vieron o porque Yo creo confían que en... sí, bueno, aquí, bueno, sí, lo voy a discutir. Obviamente laboratoriales, por supuesto, y lo más importante es hacer un ultrasonido porque el paciente tiene ifema y tiene una catarata y necesitamos ver cómo está el polo posterior, si no hay un desprendimiento de retina, antes que cualquier otra cosa suceda, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer un ultrasonido. Bien, la siguiente pregunta ahora sí no la voy a revelar. A ver, El chicos, ultraso- pongan atención a la siguiente pregunta. el ultrasonido muestra una tumoración en polo posterior. La retina se encuentra aplicada, el vitrio transparente y su siguiente conducta sería. Recordemos que tiene una catarata también, traumática. Enviar a oncología, facoaspiración, capsulotomía posterior, vitrectomía anterior, implante lente intraocular, facoaspiración con implante lente intraocular o facoaspiración sin capsulotomía posterior y sin implante de lente intraocular. Vamos a ver qué nos empiezan a contestar y te empiezan a poner prácticamente todos A. Exacto. Yo ya vi un paciente, o sea, por eso hice esta pregunta, ¿eh? Yo ya vi un paciente con catarata que tenía retinoblastoma, le operaron la catarata antes de haberlo mandado a oncología, se rompió la cápsula posterior y entonces ese paciente obviamente tuvo pues un cambio de estadio, ¿no? Entonces es importante siempre enviar a oncología. Bien, ¿y cuál sería el siguiente paso en el tratamiento de este paciente? Enucleación, quimiorreducción, facoemulsificación, fotocoagulación o termoterapia transpupilar. Vamos a ver qué nos dicen. A ver, fíjense bien, ¿cuál sería el siguiente paso en el tratamiento de este paciente? A ver. Bueno, ya empiezan a poner muchos una B. B, Sí, es B, correcto. B. Todos te pusieron B, Luis Javier, te pusieron atención. Me pusieron súper muchísima atención, estoy súper contento. Ya no va a haber pacientes que no los manden. Claro, aquí surge la duda por esto, porque el paciente tiene catarata y no se puede visualizar el tumor de manera directa. Recordemos que el retinoblastoma se tiene que visualizar, pero como obviamente este es un caso real que yo traté en el, bueno, junto con mis adscritos hace muchos años en el Instituto Nacional de Pediatría, que justamente pues, no se puede visualizar el tumor. Entonces está la duda de si se hace una quimiorreducción o no. Obviamente, cuando el oncólogo ya decide que si es un paciente con retinoblastoma, sí le vamos a quitar la catarata, obviamente se la vamos a quitar, pero no va a ser el primer paso. El primer paso va a ser la quimiorreducción y una vez que ese tumor haya reducido y que nosotros creamos que tiene ya las características de ecorsonográficas, porque no lo estamos visualizando de manera directa, entonces podemos proceder ahora sí a quitarle la catarata. Tiene que ser una técnica muy depurada en manos expertas para que no se vaya a romper la cápsula posterior y es muy común que los pacientes con retinoblastoma puedan hacer una catarata. Entonces, sí se puede quitar sin problema, siempre y cuando haya habido primero un tratamiento para la tumoración. Bueno, voy a pasar al siguiente caso. El caso 2 es un paciente masculino de 7 años de edad con disminución de agudeza visual cercana. La agudeza visual es 20-40 lejana y, o sea, ya que lo revisamos, agudeza visual 20-40 lejana y cercana, y tiene una refracción en el ojo derecho de +1 con -2.50 de cilindro a 170 grados y el ojo izquierdo de +0.75 con -3 de cilindro a 20 grados, una biomicroscopía sin alteraciones, y en el fondo de ojo encontramos unas papilas con excavación de 0.4. La presión
ocular está en 24 el ojo derecho y 23 el ojo izquierdo. O sea, resumiendo, un paciente masculino que acude por disminución de agudeza visual y como hallazgos una papila sospechosa y la presión del ojo derecho 24 y ojo izquierdo 23. Entonces, primero, fíjense bien, les voy a volver a decir las refracciones. Tiene 7 años, más 1 de hipermetropía, menos 250 de cilindro en el ojo derecho y menos 3 en el ojo izquierdo. Entonces, 4 años. ¿Qué refracción le enviaré al paciente? El total de la refracción cicloplégica, solo el cilindro, la mitad del cilindro, el equivalente esférico o toda la esfera y la mitad del cilindro. Vamos a ver qué nos contestan. Te están poniendo por aquí la A. Alguno puso la E, pero la mayoría te está poniendo la A. La A, pues no. No, sí, es cierto, el total de la refracción cicloplégica. Claro, por supuesto, es importante mandar la refracción cicloplégica, aunque quien haya puesto también solo el cilindro está bien, ¿de acuerdo? ¿Por qué estamos mandando el total de la refracción cicloplégica? Porque el paciente tiene más de 7 años, entonces ya esa hipermetropía ya no se considera normal. Obviamente, siempre es recomendable hacer una prueba subjetiva, pero es adecuado. En algunos pacientes puede ser que vean lo mismo con la hipermetropía y sin la hipermetropía y solamente tengamos que mandar el cilindro, pero sí, efectivamente es la A. Bien, ¿cuál es el Voy a mejor aprovechar a método? decir que uses refractil. Nunca ha dejado de haber refractil. Todavía hay 5,000 frascos que tiene Laboratorio Sofía. Y por favor, no usen TP para esto. No, es que la verdad es que nos has dado una gran noticia esta semana con que seguiremos teniendo refractil. Yo tengo ahí unos guardaditos todavía porque si se llegaban a acabar, dije, pues bueno, ya, en lugar de ponerle 2 gotas, les pondré una. Pero sí es importante hacer la refracción cicloplégica con ciclopentolato y en algunas ocasiones con atropina cuando la situación lo amerite. Pero bueno, definitivamente siempre con cicloplégico. Bien, ¿cuál es el mejor método tonométrico para la medida de la presión intraocular en los niños? Ojo, el tonómetro de Goldman sin anestesia, el tonómetro de Perkins, el tonómetro de rebote, el tono PEN o cualquier método tomando en cuenta la corrección para la edad. Vamos a ver qué nos contestan. A ver, estoy esperando la respuesta de Horacio Villaseñor. A ver, ya te están poniendo muchas Cs, hay una E, pero la mayoría te está poniendo C y una B. Bueno, yo les diría que efectivamente el tonómetro de rebote es un muy buen método, pero cualquier método que utilicemos siempre y cuando se tome en cuenta la corrección para la edad es un método apropiado, ¿de acuerdo? Porque pues hay lugares en los que obviamente el niño coopera con Goldman y sabemos que el Goldman pues es ahora sí que el gol estándar, pero definitivamente el tonómetro de rebote sí es un muy buen tonómetro, aunque cualquier método que tengan disponible tomen en cuenta la corrección para la edad. Bien, de acuerdo. Sí, ya creo que todos fallaron. Aquí hubieran reprobado. Ok, de acuerdo a los datos clínicos, su siguiente conducta sería iniciar hipotensor, solicitar campos visuales, OCT y paquimetría corneal, exploración bajo anestesia, fotografías de fondo de ojo o vigilancia. Ok, vamos a ver qué nos empiezan a poner. Tenemos 2 minutos más. Sí. El otro lo voy a decir yo de corridito. Chicos, apúrense a contestar. Ah, dice que qué triste, fue con trampa. Ok. Bueno, aquí ya hay una B, una C, una B, una C, una B, apareció una A y una D. Creo que nos vas a tener que decir porque están muy variables. Bueno, las fotografías de fondo de ojo se supone que nosotros ya visualizamos antes la papila, exploración bajo anestesia no, porque el paciente coopera, entonces yo solicitaría unos campos visuales, una OCT y una paquimetría corneal para hacer la corrección paquimétrica, ¿de acuerdo? Bueno, voy a decir el caso 3 rapidísimo. Es un masculino de 8 años con miopía, agudeza visual 20/100 en ambos ojos, la capacidad visual 20/20 en ambos ojos, tiene una refracción de menos 250 con menos 150 15 grados y el ojo izquierdo menos 3 con menos 2 a 10 grados y una biomicroscopía de fondo de ojo normal. O sea, es un paciente de 8 años con miopía, con astigmatismo miópico compuesto. Entonces, ¿cuál es el principal parámetro para valorar la progresión de la miopía?
el aumento de la esfera negativa, el incremento del equivalente esférico, el aumento del eje anteroposterior, la disminución de agudeza visual o la disminución de la capacidad visual. ¿Quieren que diga la respuesta ya? Yo creo que van a contestarlo muy bien. ¿Ok? A ver, vamos a empezar a ver porque está facilita. A ver, chicos. Empiezan a poner, no, pues otra oportunidad. Al fin ya veo una C, hay una A. Te están poniendo A y Cs. Ok, lo correcto es el aumento del eje anteroposterior. Claro. El aumento de la esfera no es un parámetro para evaluar la progresión de la miopía. ¿Cuáles son los factores ambientales estudiados para evitar la progresión de la miopía? Evitar el trabajo cercano y los videojuegos, evitar el trabajo cercano y favorecer las actividades al aire libre, favorecer la iluminación en espacios cerrados y atropina, evitar el trabajo cercano y mejorar la iluminación en casa o evitar exponerse al sol y actividades de terapia visual. Factores estudiados para evitar la progresión de la miopía. Tiempo. Bueno, ya lo digo rápido, evitar el trabajo cercano, ya lo dijimos, y favorecer las actividades al aire libre. Y la última pregunta, ¿cuál es la estrategia para prevenir la progresión de la miopía que tiene mayor porcentaje de éxito? Es la atropina. Bueno, pues Aunque terminamos. sabemos que hasta ahorita la FDA no ha aceptado ninguno de los tratamientos con atropina y estamos muy asombrados de que el último estudio de 0,01 salió mejor el placebo. Sí, salió mejor el placebo. Entonces, vamos a esperar, obviamente, todos los estudios que están saliendo más sobre controles de miopía, ¿verdad, Javier? sí, claro, por supuesto. La mayoría de los estudios, hasta el que vimos la otra vez, el estudio que salió hace 2 semanas, pues siempre decíamos que la atropina era como la mejor estrategia para controlarla, aunque nosotros no la tenemos disponible, la dilución en México. ¿Ah? Así es. Así es, y recuerden que el peligro es que tampoco tiene México considerado este concepto de off-label cuando algo no está indicado usarlo y mucho menos como de producción casera. Siempre es un peligro, ¿verdad? Sí, esto yo también hago un énfasis muy importante en esto. Yo particularmente no uso atropina, lo pongo porque eso es lo que mencionan los artículos, pero efectivamente la dilución nunca sabemos si la hacemos de manera casera o en el consultorio del doctor, si realmente está al porcentaje que debe estar. Pero bueno, con esto termino y les doy muchísimas gracias por haberme invitado. Silvia, gracias por invitarme siempre. Rosana, por tu excelencia como secretaria de la sociedad, que hacen un dúo dinámico increíble y yo por ahí en el futuro las contrataré. Oye, Luis Javier, te están felicitando muchísimo. Bueno, te mandan aplausos, te ponen Gracias. excelente presentación, te mandan también todos sus agradecimientos. Excelente. Ya sabemos que eres muy bueno, Luis Javier, y es Muchas garantía cuando gracias. te paras de que Amén. vas a exponer algo muy interesante siempre. Muchas gracias por todo. Que tengan buenas noches y aquí continuamos. Muchas gracias, Luis Javier, y vamos a Gracias. darle la bienvenida a nuestra querida doctora Tamar Gómez, que nos va a hablar de neurooftalmología. Tami. Sí, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Y en efecto, los temas selectos para esta ocasión de neurooftalmología son solamente estos tres, que son tratamiento actual de la neuritis óptica, OCT en padecimientos neurooftalmológicos y tomografía y resonancia magnética de neurooftalmología. Y ya saben la dinámica que al final hay. Acá les dejo mi correo, sé que uno tiene que ir contra el tiempo y pues seguramente va a haber dudas, por lo tanto no duden en escribirme al término de este módulo. Y bueno, vamos a empezar con el tratamiento de la neuritis óptica. El tratamiento de la neuritis óptica se ha modificado en los últimos años. Yo empecé en la neurooftalmología hace 20 años y bueno, era muy controversial el manejo. En la actualidad ya hay guías prácticas para el manejo de pacientes con neuritis óptica, pero en primer lugar quisiera hacer énfasis en el diagnóstico. El diagnóstico de neuritis óptica es 100% clínico y todos los días recibo pacientes que no tienen neuritis óptica, que tienen neuropatía óptica isquémica, que tienen una neuropatía óptica infecciosa, una neuropatía óptica compresiva y no tienen neuritis óptica. Entonces, por eso quiero hacer especial mención en un minuto de qué es la neuritis óptica. La neuritis óptica es una disfunción del nervio óptico de origen desmielinizante que afecta más comúnmente la porción retrovulvar del nervio óptico y que generalmente es unilateral y por lo tanto su diagnóstico es clínico, es decir, el paciente tiene baja visual,
tiene discromatopsia, tiene defecto pupilar aferente y defectos variables del campo visual, que aquí pueden ver un escotoma centrocecal. Eso es una neuritis óptica típica. Sin embargo, en los centros de alto nivel, como donde yo trabajo, el Instituto Nacional de Neurología, lo que recibimos son las neuritis ópticas atípicas, es decir, aquellas que afectan ambos ojos al mismo tiempo, que no tienen dolor o no tienen pródromos de dolor ocular, que lejos de mejorar después de 4 a 6 semanas, como las típicas, en las cuales con, sin y a pesar del tratamiento, el paciente mejora a visiones muy buenas, agudezas visuales mejores de 20-40. En la atípica, el paciente no mejora y además se hace dependiente de los esteroides. Cuando bajamos la dosis del esteroide, el paciente recae en síntomas. Además, a diferencia de la típica, en la atípica, más comúnmente se ve involucrado el segmento intraocular del nervio óptico, es decir, son papilitis. Y además de ver inflamación en la cabeza del nervio óptico, se ve inflamación en otras estructuras del globo ocular, uveitis, estrella macular, etc. Entonces, estas neuritis ópticas atípicas requieren especial atención tanto en el diagnóstico, el protocolo de diagnóstico, como en el seguimiento y en el tratamiento también. Este estudio que ustedes seguramente han leído, en la década de los 90 se inició un estudio multicéntrico de pacientes con neuritis óptica y fue publicado en 2018 los hallazgos después de 15 años de seguimiento. Este estudio, por sus siglas en inglés, titulado ONTT, normó la conducta que se sigue en la actualidad para el manejo de las neuritis ópticas. Y este estudio determinó que los pulsos de metilprednisolona a dosis de 1 gramo por día durante 5 días, durante 3 a 5 días, son eficaces para acelerar la recuperación visual de pacientes con neuritis óptica. Pero también un hallazgo muy importante y que les quiero mencionar porque todavía veo pacientes que el oftalmólogo manejó con esteroide oral. Este estudio en el 2018, a los 15 años de seguimiento, concluyó que el esteroide oral puede promover la recurrencia de la neuritis óptica. Por lo tanto, no se debe utilizar esteroide oral como terapia para pacientes con neuritis óptica. Incluso los pacientes que se les dio placebo tuvieron una evolución favorable. Independientemente del tratamiento, la evolución después de 1 año y a 5 años de seguimiento de pacientes que tuvieron neuritis óptica en cuanto a recuperación visual es igual en los 3 grupos estudiados. Entonces, en resumen, el tratamiento actual de una neuritis óptica aguda en la actualidad es 1 gramo de metilprednisolona por vía intravenosa durante 3 a 5 días en pacientes adultos, o lo que es lo mismo, 30 miligramos por kilogramo por día en pacientes pediátricos. Esto garantiza una mejoría en la agudeza visual, pero a largo plazo no muestra un cambio significativo con respecto a otras formas terapéuticas. Sin embargo, si un paciente tiene muy mala agudeza visual y después de los 5 pulsos de metilprednisolona no muestra mejoría, entonces se debe escalar sí o sí a otra forma de tratamiento que le ayude a recuperar función visual. ¿Por qué? Porque a veces tenemos pacientes con neuritis óptica bilateral y su agudeza visual en un ojo es de solo percepción de luz y en el otro ojo de no percepción de luz. Por supuesto que tenemos que hacer algo por la recuperación de esos pacientes. Y este mensaje se los quiero dar porque ustedes tal vez están en un consultorio privado ejerciendo la oftalmología y no van a tener acceso a estos tratamientos, pero deben referir inmediatamente a un centro donde sí existan estos tratamientos, porque estos tratamientos son eficaces siempre y cuando se usen en el primer mes de evolución de la neuritis óptica. Después de este tiempo ya no muestran eficacia. Y los 2 tratamientos probados son la plasmaféresis o recambio plasmático y la inmunoglobulina. El recambio plasmático no es una cosa tan fácil de hacer, se requiere una infraestructura bastante grande, se hace en sesiones en días alternos, en general de 5 a 7 sesiones. Entonces el paciente tiene que obviamente estar hospitalizado en un lugar en donde haya la infraestructura necesaria, no esté exenta de complicaciones. Y cuando un paciente no sale adelante con plasmaféresis, algunas veces se puede poner inmunoglobulina ya sea intravenosa o intramuscular.
Sin embargo, el nivel de evidencia de eficacia para la inmunoglobulina es un poco menor que para el recambio plasmático. Muchas veces estos pacientes que tienen neuritis óptica recurrente con mala recuperación visual, pues obviamente requieren un tratamiento a largo plazo que ayude a que no tengan tantas recurrencias o a que las recurrencias no sean tan graves que lo vayan a dejar con una discapacidad visual o neurológica importante. Entonces, para la etapa crónica en el manejo de neuritis óptica se han probado diferentes moléculas. Actualmente, la de primera elección en todo el mundo es el rituximab. La doctora Bordwin ayer habló muy bien de los mecanismos de acción de algunas de estas moléculas de estos biológicos para pacientes que no tienen acceso a sistemas de salud o que no puedan costear estos fármacos. Pueden ser una buena opción inmunosupresores como la azathioprina o el micofenolato. No solamente existe rituximab en el mercado, en el espectro de estas neuritis ópticas atípicas con mala evolución y espectro de neuromielitis óptica, se han aprobado algunos otros fármacos que también son medicamentos biológicos, algunos que están disponibles ya dentro del sector salud, obviamente bajo ciertos requerimientos como el tocilizumab. El satralizumab apenas está llegando a México y en la actualidad están corriendo estudios para valorar en fase 3 la eficacia de estos fármacos y que, bueno, pues dan un futuro prometedor. La gran dificultad pues es el costo. Algunos de estos podrían ser inaccesibles para la población en general, pero puede suceder lo mismo que pasa con todas las moléculas con el tiempo, bajan sus costos. Hace 10 años el rituximab era inaccesible para mucha población y en la actualidad pues su costo es menor. Entonces, en conclusión de este tema, lo que les quiero decir es que siempre hay alternativas para dar a nuestros pacientes. No es bueno utilizar esteroide oral en el tratamiento de la neuritis óptica. El tratamiento estándar es metilprednisolona en pulsos durante 3 a 5 días. Si el paciente no mejora con esto y tiene una gran discapacidad visual, se puede escalar a plasmaféresis o a inmunoglobulina. Pero también para la etapa crónica existen alternativas. La de primera elección es el rituximab, pero también existen algunas otras. Y bueno, pues esto es en cuanto al primer tema. Vamos a pasar al segundo tema. El segundo tema es la utilidad del OCT o tomografía de coherencia óptica en neurooftalmología. Esta tecnología que inició en la década de los 90 se ha venido perfeccionando tanto técnicamente y también se le han encontrado múltiples aplicaciones en diferentes áreas, no solamente como tal en la oftalmología. Existen textos y múltiples artículos, quizá de todas las patologías neurológicas en donde más se ha utilizado la eficacia de los OCTs, donde más se ha descrito, es en esclerosis múltiple. En esclerosis múltiple no solamente nos sirve en pacientes que han tenido como tal neuritis óptica, sino también nos sirve para valorar la progresión como tal de la enfermedad y también la escala de discapacidad neurológica. ¿Qué quiero decir con esto? Que entre más afectada esté el OCT, el complejo de células ganglionares y fibras nerviosas, mayor discapacidad neurológica y mayor progresión de la enfermedad. E incluso existen un grupo de pacientes que muy probablemente ustedes han visto, pacientes que son enviados por su neurólogo porque saben que la enfermedad produce manifestaciones neurooftalmológicas. El paciente como tal nunca ha tenido un episodio de neuritis óptica clínica, sin embargo el nervio óptico parece relativamente pálido y cuando hacemos un OCT encontramos que el paciente obviamente ha tenido daños clínicos. Entonces es muy importante este estudio en el seguimiento de pacientes con esclerosis múltiple hayan o no hayan tenido neuritis óptica. La neuromielitis óptica es una patología que siempre ha existido, pero a partir del 2003, que se descubrió un marcador serológico para su diagnóstico, que son los anticuerpos antiacoporina 4, pues ha tenido un gran auge tanto en el diagnóstico como en el seguimiento de estos pacientes. Son pacientes que tienen una neuritis generalmente muy agresiva, devastadora, que no solamente causa pérdida de fibras nerviosas en el episodio agudo, sino que a lo largo del tiempo el paciente sigue teniendo daño. Entonces, en este caso, de pacientes con neuromielitis óptica es útil el estudio para valorar justamente el grado de daño. Y existen también múltiples estudios comparativos. De hecho, en México hicimos hace más de 10 años un estudio
en pacientes del Hospital General de México que tuvo estos hallazgos. Pacientes con neuromielitis óptica tienen una pérdida de fibras nerviosas mucho más profundas y más generalizada que los pacientes que tienen esclerosis múltiple. Pero a diferencia de la esclerosis múltiple, donde la pérdida de fibras nerviosas se correlaciona con el grado de discapacidad global, en neuromielitis óptica solo se relaciona con el grado de discapacidad visual. En neuropatía óptica isquémica es útil porque nos ayuda a predecir las secuelas que va a dejar la neuropatía óptica isquémica. ¿Qué quiero decir con esto? Las fibras nerviosas en la etapa aguda de la neuropatía óptica isquémica están sobreestimadas, obviamente porque hay edema de la papila. Sin embargo, si desde la etapa aguda nosotros vemos una reducción en el complejo de células ganglionares, haremos la inferencia de que probablemente este paciente va a quedar con un defecto campimétrico, un defecto de fibras nerviosas ya de manera permanente. Papiledema diagnosticamos todos los días, tratamos y seguimos médicos oftalmólogos y neurooftalmólogos. El OCT nos puede... Tami, se te oye un poquito cortada la voz y a veces no se entiende bien. Perdón. ¿Es tu Wi-Fi o es algún audífono o lo podríamos quitar? ¿O quieres continuar como estás? Pues estoy viendo que mi recepción está bien. ¿Está bien? Ok, a lo mejor solo acercarte un poquito al micrófono a ver si te escuchamos mejor. Ok. A veces si quitas la imagen se escucha mejor. La imagen, tu imagen. Tu imagen para que el Wi-Fi sea de mejor calidad para la proyección. Ándale, muy bien. Vamos a ver si así te escuchamos mejor. Continúa, perdón, Tamar. Sí, en cuanto al papiledema, les decía que el OCT nos ayuda tanto en el diagnóstico como en el seguimiento, porque el OCT nos permite valorar el segmento del nervio óptico que está afectado, también nos permite valorar el grado de elevación y obviamente el daño. Lo más importante ahora que existen estos OCTs de profundidad mejorada, tenemos imágenes maravillosas como estas. Sin embargo, a veces podemos tener cosas más importantes que una imagen bonita, como un criterio terapéutico. Algunas veces tenemos pacientes con hipertensión intracraniana idiopática. La hipertensión intracraniana idiopática genera papiledema y no tanto síntomas neurológicos. Por lo tanto, el tratamiento es médico con acetazolamida. Si nosotros vemos un OCT respetado, a pesar de que el paciente tiene papiledema, podemos continuar con un tratamiento médico que mejore el papiledema y garantizar que el paciente preserve función visual, como vemos en este ejemplo. Sin embargo, si vemos un OCT afectado con una disminución en el complejo de células ganglionares desde un inicio, debemos escalar a ese paciente a una forma de tratamiento más agresiva. En este caso fue la colocación de un sistema de derivación lumboperitoneal. En ese caso, bueno, pues a pesar de la válvula de derivación lumboperitoneal, la paciente tuvo una pérdida de fibras nerviosas y una pérdida de complejo de células ganglionares y un defecto campimétrico, aunque pequeño, pero ya de manera permanente. Aunque las drusas del nervio óptico clásicamente hemos aprendido que son un problema benigno, que es un problema congénito, que es un hallazgo incidental, no siempre es así. Algunas veces tenemos pacientes que desarrollan eventos isquémicos en las zonas de las drusas del nervio óptico. Y aquí vemos un ejemplo de esto. En las drusas del nervio óptico también, y no nada más en ellas, sino en pacientes que tienen los márgenes del nervio óptico borrados, tenemos dudas si se trata de un edema papilar real o un pseudopapiledema, especialmente el estudio de OCT de profundidad mejorada nos puede ayudar a ver justamente la causa de ese borramiento. Bueno, hasta aquí, ¿me escuchan bien? Se te escucha muy bien ahora, Tami. Ok, perfecto. Y bueno, vamos a pasar a algo que es la vanguardia a nivel mundial, que es la aplicación de OCT en enfermedades neurodegenerativas.
En enfermedades neurodegenerativas, especialmente estudios europeos, han encontrado que pacientes que tienen deterioro cognitivo incipiente o leve o moderado, los estudios de OCT que muestran disminución del volumen macular y disminución de las fibras nerviosas son un marcador, un biomarcador de progresión de la enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que muy probablemente esos pacientes con deterioro cognitivo van a deteriorarse más en los próximos años cuando tenemos este biomarcador. Entonces, este es un estudio no invasivo, un estudio muy rápido de realizar, y lo que se hace generalmente en pacientes que tienen deterioro cognitivo son estudios invasivos, estudios caros, como el PET o incluso biopsias cerebrales. Y cuando tenemos esta excelente herramienta que incluso nos puede ayudar a definir conductas terapéuticas en nuestros pacientes. Otra enfermedad degenerativa en donde ha tenido gran utilidad es en la enfermedad de Parkinson. Pacientes con enfermedad de Parkinson muestran mayor progresión de la enfermedad cuando muestran un adelgazamiento de las capas internas de la retina, especialmente a nivel macular, y también una disminución en el macular. En todas las neuropatías ópticas, glaucoma es la más común, en todas las neuropatías ópticas el OCT es muy útil, pero especialmente en pacientes que vigilamos efectos adversos de algunos fármacos, como puede ser pacientes que usan etambutol o pacientes que usan vigabatrina. Aquí vemos un ejemplo de un usuario de vigabatrina y vemos un deterioro campimétrico relacionado obviamente también con un defecto en OCT. Y lo que vemos todos los días los neurooftalmólogos es el diagnóstico erróneo de pacientes que tienen realmente un síndrome quiasmático y son catalogados e incluso tratados como glaucoma. Pacientes que tienen defectos campimétricos y que el OCT muestra daño, esto es un factor pronóstico. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo veo un patrón campimétrico como este de un defecto bitemporal del campo, yo ya sé que ese paciente tiene una compresión quiasmática. Entonces, le voy a pedir un estudio que me va a decir que tiene un adenoma de hipófisis, y la siguiente pregunta del paciente es: cuando me quiten el adenoma de hipófisis, ¿voy a recuperar visión? ¿Voy a recuperar el campo visual? Y eso es difícil, muy difícil de contestar. Pero el OCT nos puede ayudar a inferir qué pacientes sí pueden recuperar y qué pacientes no. Aquí vemos un paciente que tiene el campo visual menos afectado que lo que realmente está afectado del complejo de células ganglionares en el OCT. Muy probablemente este paciente, a pesar de ser descomprimido, a pesar de ser operado su adenoma de hipófisis, no va a recuperar mucho campo visual. Otras neuropatías ópticas, que se habló mucho de la doctora Maricruz, les habló de neuropatía óptica tiroidea, es un criterio para descompresión quirúrgica, es variable el pronóstico dependiendo de los hallazgos del OCT. Aquí ven en el inciso A un paciente que preoperatoriamente tiene un defecto campimétrico, pero un OCT respetado, y su evolución postoperatoria es excelente, con una recuperación campimétrica ad íntegro. A diferencia de este paciente del inciso B, en donde preoperatoriamente ya tiene un OCT dañado y postoperatoriamente se ve que no hay una recuperación campimétrica. Clásicamente hemos estudiado que no existe degeneración transsináptica. ¿A qué me refiero con esto? A que una lesión postgeniculada o detrás del cuerpo geniculado lateral no va a provocar ningún efecto en el nervio óptico, no va a provocar atrofia del nervio óptico ipsilateral porque ya se trata de otra neurona. Sin embargo, el OCT ha roto este paradigma, especialmente en lesiones muy crónicas como esta. Aquí vemos la resonancia magnética de encéfalo de un paciente con una malformación arteriovenosa occipital, que obviamente es congénita. Y del lado derecho vemos el OCT en fibras nerviosas y complejo de células ganglionares, que muestra un patrón homónimo correspondiente con el sitio de la malformación. Entonces, incluso el OCT nos ha ayudado a romper paradigmas. Ahora, el OCT tiene muchas aplicaciones a futuro. Es un estudio que nos da una resolución micrométrica y en unos cuantos milisegundos. Entonces, en este sentido, es muy superior a lo que hoy nos da hoy en día la resonancia magnética, incluso la resonancia magnética funcional
o la tomografía por emisión de positrones. Obviamente existen barreras, y una barrera es que el cráneo, el hueso del cráneo limita esto, pero se puede utilizar para monitoreo transoperatorio. Entonces, el OCT es excelente, pero sigue siendo un auxiliar diagnóstico. No es posible que un paciente con neuritis óptica tenga un OCT, pero se les haya olvidado a ustedes explorar la respuesta pupilar. Es un excelente método, se puede traspolar lo que sucede en las fibras nerviosas de la retina a lo que está pasando en el cerebro. Tiene aplicaciones en todas estas patologías que ya vimos, más allá de patologías neurooftalmológicas, también en patologías degenerativas, y a futuro se puede estar utilizando en monitoreo transquirúrgico. No hablé de angio-OCT, pero el angio-OCT es una realidad ya muy útil para patología vascular latiniana, y en nuestro campo es útil también para neuropatía óptica. Y bueno, vamos a pasar finalmente a la última presentación, que es tomografía y resonancia magnética. Vamos a hablar de indicaciones, contraindicaciones, ventajas y desventajas. La tomografía no es superior a la resonancia ni viceversa, simplemente tienen indicaciones diferentes. La tomografía es un método mucho más antiguo en aparición, pero también mucho más económico. Sigue siendo muy superior. Obviamente la doctora Maricruz les habló de trauma orbitario para ver la estructura ósea, pero no es tan bueno para observar lesiones específicamente ni de la fosa posterior ni de la sustancia blanca. Es un método bastante económico, por lo tanto se usa mucho. Las desventajas son que emite radiación, no da un adecuado contraste de tejidos blandos, y es malo para la fosa posterior. Justamente aquí vemos en la fotografía inferior la resolución que da la tomografía y la resolución que da la resonancia. Entonces, si nosotros sospechamos patología de la fosa posterior, vayan directo a la resonancia. Es alta la incidencia de alergia al medio de contraste y por lo tanto no se utiliza tanto. Ya vimos que es muy bueno para ver hueso, para ver fracturas orbitarias, por ejemplo, o lesiones óseas. También se usa mucho cuando un paciente tiene un déficit neurológico agudo. ¿Por qué? Porque es accesible, existen tomógrafos en muchos lugares, a diferencia de resonadores que no hay en tantos lugares, y el tiempo de exposición es muy corto. También es útil para valorar pacientes con hidrocefalia. Está contraindicado en el primer trimestre del embarazo en pacientes que tienen falla renal o que son alérgicos. No requiere ninguna preparación cuando es un estudio simple, pero cuando es un estudio contrastado se prefiere que el paciente tenga un ayuno de 8 horas y obviamente una buena función renal. Aquí ven las estructuras que se pueden evaluar con una tomografía. Vamos a pasar directamente a este esquema. Les dibujé un poco de lo que se pueden ver. Los surcos y circunvoluciones cerebrales se pueden ver medianamente bien, no con tanta resolución. Se puede ver el sistema ventricular muy bien. Aquí, de hecho, en azul ven uno sano, y aquí en la parte inferior ven a un paciente con hidrocefalia. Las estructuras de la fosa posterior no se pueden visualizar adecuadamente, pero se pueden ver muy, muy bien la patología de senos paranasales. Y con reconstrucciones tridimensionales, entonces se puede valorar fracturas, por ejemplo. En órbita es un excelente método. Cuando se pide contrastado, se realzan las lesiones, especialmente de tejidos blandos. Vean este paciente con una orbitopatía tiroidea. La orbitopatía tiroidea se logra ver de manera adecuada, pero si nosotros tenemos en cuenta que vamos a pedir estudios secuenciales, tal vez no sea tan buena idea pedir tomografías de manera repetitiva. Hay que pasar a la resonancia. Y del lado derecho vemos un paciente con una fístula carotidio cavernosa, con una proptosis de inicio súbito, y vemos un gran engrosamiento de la vena oftálmica superior y engrosamiento del seno cavernoso. Ahora, ¿cuándo pedir resonancia? Pues tal vez cuando el paciente tiene un déficit neurológico, a pesar de una tomografía normal.
pero nos podemos ir directamente a ella en pacientes con patología de la sustancia blanca, como pueden ser las neuritis ópticas o la esclerosis múltiple. En esclerosis múltiple o neuritis óptica no tiene ningún papel la tomografía. Hay que ir directamente a la resonancia. Y también se puede pedir cuando la tomografía es positiva para patología de diferentes tipos, inflamatoria, vascular, neoplásica, etc. Las ventajas, en primer lugar, quiero mencionar que la resonancia no emite radiación. Nos permite una excelente resolución y distinción tisular. También perfecta visualización de la fosa posterior y de la sustancia blanca. Y no utiliza tanto contraste como la tomografía. Las desventajas, pues la claustrofobia, se requiere perfecta colaboración del paciente. Hay múltiples artefactos que pueden alterar su resolución. El paciente no debe de tener ninguna prótesis metálica para ser metido a la resonancia, o al menos no de reciente instauración. Incluso los brackets pueden interferir obviamente con el resultado de una resonancia. Y el tiempo de exposición es muy largo. Por región son 30 minutos. Entonces, teniendo en cuenta, por ejemplo, un paciente con neuromielitis óptica que le voy a pedir cráneo, órbitas y además neuroeje, pues el paciente de menos va a estar 2 horas dentro del resonador. Esto es importante que lo recuerden, cómo se comportan los tejidos en las diferentes secuencias de la resonancia magnética. El líquido, agua, se comporta hipointenso en T1 e hiperintenso en T2. Y aquí ven algunas otras estructuras, algunos otros tejidos de infartos o hemorragia en etapas agudas o crónicas. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí ven un paciente con esclerosis múltiple. Siempre es necesario pedir resonancia magnética porque nos va a estadificar la enfermedad, pero también nos va a decir si está activa o inactiva. Cuando la enfermedad está activa, va a necesitarse un tratamiento obviamente agudo. Entonces, esto es una resonancia contrastada. En tumores ya vimos que los oftalmólogos diagnosticamos, somos el primer médico en diagnosticar, así como el doctor Cárdenas dijo que el retinoblastoma lo tiene que diagnosticar el oftalmólogo y no el oncólogo. Aquí los adenomas de hipófisis los diagnosticamos los oftalmólogos, no el neurólogo, no el neurocirujano. Los diagnosticamos los oftalmólogos y los endocrinólogos. Si nosotros tenemos alta sospecha de una lesión en la región celar o que está comprimiendo el quiasma, nos vamos directo a pedir una resonancia magnética simple y contrastada de la región celar. No tiene caso que yo le pida un estudio de cráneo simple, porque va a ser un estudio incompleto. Aquí un adenoma de hipófisis. Este paciente tuvo una hemianopsia homónima, ese fue su motivo de consulta y miren lo que se encontró. Esto es una resonancia magnética, que ahora hay resonancias magnéticas funcionales que nos permiten valorar el metabolismo celular para saber si una lesión puede ser benigna o maligna. Esto que está muy rojo, pues es un alto metabolismo, este es un glioma de alto grado de malignidad. En procesos infecciosos, este fue un paciente con el mismo motivo de consulta, hemianopsia homónima, pero vean, la resonancia magnética funcional tiene hipometabolismo y esto es un absceso cerebral. En lesiones vasculares se pueden ver muy bien infartos, localizar correctamente un infarto, o se pueden localizar lesiones vasculares que con el complemento de angioresonancia se puede saber qué tan extensa está. Y para nervio óptico, para valorar patología del nervio óptico, siempre hay que pedir, esto es un tip que les doy, siempre hay que pedir resonancia magnética de cráneo y órbitas con contraste y con supresión grasa, siempre, porque el nervio óptico tiene una porción dentro del cráneo y otra porción dentro de la órbita. Si nosotros solo pedimos estudio de cráneo, probablemente no nos hagan cortes finos de órbita ni nos hagan supresión grasa. Para ver hiperintensidades del nervio óptico es necesario, es indispensable la supresión grasa. Entonces, ambos métodos son excelentes, cada uno tiene indicaciones precisas, uno no sustituye al otro y cuando están indicados aportan tanto en el diagnóstico
como el tratamiento y como la evolución del paciente. Bueno, creo que eso es todo. Vamos a pasar a las preguntas. Le pediría a la doctora. Tami. Qué bien, excelente, Tami. Creo que una cosa estamos de acuerdo todos somos tus fans. Gracias. Hablas muy bien, hablas muy claro, tienes la mejor información, la más actualizada, hablas de una manera tranquila. Yo no sé si tú eres así, siempre tranquilita, pero haces que las cosas tan difíciles parezcan fáciles. Muchas gracias, Tami. Vamos a pasar a tus preguntas. Oye, si quieres puedes prender la pantalla ahorita porque pues no necesitamos que sea tan perfecto esto. Ah, es que mira, tiene imágenes. Sí, yo sé. Es el caso 1, es un femenino de 45 años, acude por disminución de agudeza visual en ambos ojos de una semana de evolución, sin dolor a la movilidad ocular, con dificultad para levantar ambas extremidades superiores. La agudeza visual en el ojo derecho, movimiento de manos a 20 centímetros y en el ojo izquierdo percibe luz. La presión intraocular es de 15 milímetros de mercurio en ambos ojos. En la biomicroscopía hay una pupila hiporrefléctica bilateral y el fondo de ojo es ese que están viendo. Adelante, Pam. Muy bien. Entonces, la primera pregunta dice lo siguiente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Papiledema por hipertensión intracraneana, neuropatía óptica isquémica anterior arterítica, neuropatía óptica hereditaria de Leber o neuritis óptica anterior bilateral por neuromielitis óptica. Ok, vamos a esperar a que nuestros amigos se animen a empezar a contestar cuál es el diagnóstico más probable. Ya sé que son temas que son complejos. Imagínense que estuvieran en un examen, ¿qué pondrían? A ver, empezamos a ver que te ponen una D, una D, una D, una D. ¡Oh, wow! De repente hubo una B, una A, pero la mayoría te está poniendo D. Muy bien, sí, efectivamente es una neuritis óptica anterior bilateral. Sí podría ser isquémica, pero realmente la paciente tiene muchos más datos clínicos, no nada más es el problema de baja de la visión, sino también ya tiene datos medulares porque tiene incapacidad para levantar los brazos. Claro. Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente pregunta que dice, ¿cuál es el manejo inicial más apropiado en este caso? Tomografía simple de cráneo seguida de punción lumbar, manejo con ácido acetil salicílico para prevenir evento vascular cerebral, metilprednisolona intravenosa a dosis de 1 gramo por día por 5 días, o prednisona a dosis de 1 miligramo por kilogramo por día por 7 días y luego dosis reductivas. Tú hiciste muy buen hincapié en este manejo. Vamos a ver qué nos contestan los amigos. Te están poniendo C. Todos, prácticamente todos te están poniendo C. Por aquí hay una D y una A, pero la mayoría te contestan C. Y pues si pusieran mucha atención, la evidencia de este estudio de ONTT demuestra que los pulsos de metilprednisolona son el tratamiento ideal, que la prednisona oral aumenta las recurrencias de neuritis óptica, por lo tanto no debe de ser utilizada. Incluso he visto recetas a dosis subóptimas, 20 miligramos de prednisona, no, eso ya no puede existir. Bueno, la siguiente pregunta, ¿cuál es el tratamiento a largo plazo de elección en este caso? Rituximab intravenoso semestralmente por tiempo indefinido, acetazolamida vía oral a dosis respuesta, sales de potasio y reducción del peso corporal, y de venona a dosis 300 miligramos vía oral cada 24 horas por tiempo indefinido, o prednisona a dosis de 1 miligramo por kilogramo por día por 4 semanas y luego dosis reducción. Ok, vamos a dejarles que se animen un poquito y ya te están poniendo la mayoría la A. Prácticamente todos, ¿eh? Muy bien, pues sí pusieran mucha atención. Bueno, con una maestra como tú. Qué bueno, porque eso quiere decir que a futuro vamos a tener menos, mejor, vamos a ser más eficaces en el manejo de nuestros pacientes. Muy bien, pues entonces pasamos al siguiente caso.
El caso 2 menciona a un masculino de 56 años con pérdida de agudeza visual bilateral progresiva de 5 años. Es diagnosticado y tratado como glaucoma primario de ángulo abierto con timolol más dorsolamida, una gota cada 12 horas en ambos ojos hace 2 años. Dado el empeoramiento de la agudeza visual, el paciente suspende el tratamiento hace 8 meses. Agudeza visual de ambos ojos, percibe movimiento de manos. Visión cromática en ambos ojos afectada severamente. Presión intraocular, ambos ojos 13 milímetros de mercurio. Segmento anterior, ambos ojos normal, Schaffer grado 4. Este es el fondo de ojo. Sí, este es el fondo de ojo y también aquí vemos el OCT de este paciente. Y bueno, pues al respecto, la primera pregunta, ¿cuál es su sospecha diagnóstica? Neuropatía óptica compresiva bilateral, glaucoma de tensión normal bilateral, neuropatía óptica hereditaria o glaucoma primario de ángulo abierto bilateral. Muy bien, ánimo amigos, ustedes ya estuvieron toda esta hora escuchando a Tami, seguramente no se van a equivocar. ¿Qué contestarían? Exacto, muy bien, te empiezan a poner la A, muchos, alguno puso ya una C, pero digamos que la mayoría te está contestando la A. Ok, bueno, efectivamente es la A. Para quien contestó la C, las neuropatías ópticas hereditarias no tienen este curso, afectan a un grupo etario diferente, en general no generan este patrón en el OCT ni el aspecto oftalmoscópico. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué manejo propone? Estudio genético y suplemento alimentario con coenzima Q10, brimonidina tópica para neuroprotección, resonancia magnética de encéfalo simple y contrastada o reiniciar hipotensores oculares. Ok, vamos a ver qué nos ponen nuestros amigos. ¿Qué manejo proponen una vez que ya tienen esta información y te están contestando muchos? La C. Ok, muy bien. Sí, efectivamente es la C y hay que hacer hincapié, si ya sospechamos que el paciente tiene una compresión quiasmática, pedir de la región celar. Bueno, la siguiente pregunta, la reducción del complejo de células ganglionares en el OCT indica lesión del haz papilomacular bilateral, pérdida de fibras nerviosas en el sector inferior, compresión quiasmática o progresión del glaucoma. Perdón, a ver si pueden, les pongo nuevamente el OCT por si ya lo habían olvidado. Ok, empiezan a contestarte la C. Perfecto. Pues sí, es la C, compresión quiasmática, porque el paciente muestra un defecto de complejo de células ganglionares nasales que representan el campo visual temporal. Y bueno, el último caso realmente es una paciente, sí. Sí, exacto, es muy sencillo, es ese. Ajá, una paciente femenina de 19 años de edad con una neuritis óptica retrovulvar izquierda. Realmente aquí las preguntas son en base a esta imagen. Lleven en su mente esta imagen de este estudio porque las preguntas van a versar sobre este estudio. En esa paciente de 19 años, ¿qué estudio de neuroimagen está indicado realizar? Tomografía simple de cráneo y órbitas con supresión grasa, tomografía simple y contrastada de cráneo y órbitas sin supresión grasa, resonancia magnética simple y contrastada de cráneo y órbitas con supresión grasa, o resonancia magnética simple de cráneo y órbitas sin supresión grasa con cortes coronales. Muy bien, Tami. De veras que guiándonos de tus explicaciones, creo que ya la mayoría podrá contestarte. Y ya te están poniendo prácticamente todos la C. Muy Hay bien. una A por ahí, pero todos están poniendo la C. Sí, bueno, esa es una de las perlas del día de hoy, que pidan siempre que sospechen, que tengan
diagnóstico de neuritis óptica, resonancia magnética con y sin contraste y de cráneo y órbitas y aparte con supresión grasa. La fotografía, si no la recuerdan, muestra una resonancia magnética de órbitas simple en secuencia T1, resonancia magnética de órbitas con contraste en secuencia T2, resonancia magnética de órbitas con contraste en secuencia T1 sin supresión grasa o resonancia magnética de órbitas con contraste en secuencia T1 con supresión grasa. Para los que no recuerdan la imagen, acá está la imagen. Ok, y mientras vamos a ver qué nos contestan. Poco a poco. Vaya, muy bien. Delia ya se animó. Citlali también. Te están empezando a contestar la D. Algunos te pusieron la C, pero la mayoría está poniendo la D. Otra C. Otra C. La mayoría D. Sí, efectivamente es la D. La D, perdón, es que me pasé de pregunta, ¿verdad? Resonancia magnética es la D con contraste en secuencia T1. Recuerden que en T1 el vítreo en este caso se ve hipointenso. Es una manera de guiarse y con supresión grasa. Y finalmente, bueno, perdón, la última pregunta que ya vieron la respuesta. ¿Qué hallazgos patológicos se observan en el estudio? Hiperintensidad del nervio óptico izquierdo en su segmento intraorbitario, hipointensidad del nervio óptico derecho en su segmento intraorbitario, hiperintensidad del nervio óptico izquierdo en su segmento intracraneal o hipointensidad del nervio óptico en su segmento intracraneal. Les regreso la fotografía. Solo fíjense en el nervio óptico. Ok, ya te están poniendo todos la A. Qué buenos son, chicos, qué buenos son. Perfecto. Bueno, aún así alguien te puso una D. O sea, bueno, no Estaba importa, distraído, no estaba sé. distraído. Muy bien. Vale, Bueno, pues vale. espero que les haya sido útil y que haya sido comprensible. Ahí les dejo mi correo por si tienen alguna duda, con mucho gusto. Tami, excelente, excelente como siempre tus presentaciones. Bueno, hoy tuvimos una tarde de lujo, Luis Javier desarrollando todos esos temas que nos preocupan y Tami metiéndose justamente a los temas más complejos de la oftalmología, que es la neurooftalmología, para que ustedes tengan una práctica fácil, más rápida, muy concreta de los temas más importantes o que hemos elegido. Yo sé que Tami podría haberles hablado muchísimo de más temas, pero tampoco podemos saturar los concursos muy amplios. Queríamos que se resolviera un repaso en 10 horas para que ustedes tuvieran una suma concreta de muchísima información en estos 5 días. Así que todavía nos falta el día de mañana, que tendremos estrabismo y retina. Pues yo agradezco a Tami y a Luis Javier que estuvieron el día de hoy presentando estos trabajos. Se imaginarán el tiempo que han ocupado ellos para poder resumir toda esta información tan importante, usar sus imágenes. Recuerden que aquí no hay fotos de Facebook ni nada, todo es la vida real y que son las plataformas académicas en donde ustedes no tienen compromisos de los privacidad y de compliance como médicos si están participando a nivel académico en estas plataformas, mucho mejor que estar mandando sus casos en el chat y compartiendo de manera tan peligrosa imágenes que no deberían de ser compartidas. Así que nos hace mucha ilusión poder concretar trabajos así para que ustedes lo tengan a la mano y que tengan toda la información por parte, pues, de los que tienen la mayor experiencia posible en cada uno de los temas que se han estado presentando. Les agradezco muchísimo haberse conectado. Les fue muy bien en las preguntas. Bueno, por aquí ya están dándote muchas felicitaciones a los dos, a Luis Javier y a Tami. Sí, fue un excelente repaso. Muchas gracias a todos ustedes y por supuesto nos vemos mañana
en punto de las 7. Recuerden conectarse antes para que no tengan conflictos. Para nuestro último máxima, que será máxima en estrabismo con la doctora Rosana Vidal y máxima en retina, pues ¿con quién más podría ser? Con Luis Porfirio Orozco. Así que los esperamos mañana en punto de las 7, de 7 a 9, último día de máxima oftalmológica para todos. Esperamos que sea de gran utilidad para todos ustedes y pues que tengan muy buena noche. Ya pueden irse a cenar rico. Gracias a todos por habernos acompañado.